Chicos, ¿cómo están? Ahí se cayó el otro space, como hubo una falla técnica, así que arrancamos de nuevo. Ya le di autorización para hablar y ser coadmin a Ryder y también a School Republic. Y me estaban pasando el dato de que en el grupito, en la tribu de los Milei, de los Maslatón, estaban hablando mal de nosotros. Seguramente que les tocamos algunos intereses prorrusos. Sí, los prorrusos están como locos con el espacio, pero igual los vamos a dejar hablar en un rato, o sea que no se exalten. Sí, de hecho deberían venir aquí y defender su postura, sus intereses. Exacto, pero ellos no dejan, o sea, ellos cuando yo fui a esos espacios y defendí la postura occidental pro-Ucrania, anti-Rusia de Putin, me censuraron, no me dejaron hablar, y en los últimos space directamente cuando fui y pedí el micrófono me lo negaron, y cuando hablé con uno de los admins, me dijo que él no tendría problema de darme el micrófono, porque bueno, estamos en buen vínculo, pero hubo órdenes desde arriba que lo impedían, que lo prohibían, y tengo entendido que parece que amenazaron a mucha gente de los que hace Space para que no me den el micrófono directamente. Y cuando los invitamos a nuestro espacio, les decimos que mientras se comportan seriamente, les daremos el micrófono, que pueden hablar tranquilamente, explicar su punto, que no los van a censurar, no vienen, tienen miedo, no quieren. O sea, ahí podemos darnos cuenta que esa gente para debatir con nosotros no se siente fuerte para nada. O sea, son manipuladores, son unos mentirosos, son unos propagandistas, solo pueden engañar a la gente. Igual que vos, igual que vos. ¿Y vos quién sos? Yo soy la persona que Iñaki. vos te dedicaste a difamar durante un montón de tiempo diciendo suposiciones de las cuales vos creías ciertas sin tener una prueba alguna. Así que yo por lo menos acá públicamente te vengo a preguntar por qué se te ocurrió hacer las cosas que hiciste, por qué se te ocurre, sin ningún tipo de prueba ni sin ningún tipo de respaldo, criticar a la gente y exponerla de la manera que lo haces. Pues realmente me resulta degradante cómo trataste a mí y a mi novia en redes sociales con suposiciones tuyas e intentando destruir a Carlos Maslatón. ¿Cómo es que nos expusiste a los dos? Mi pregunta es, ¿qué pruebas tenés y cómo podrías vos afrontar las cosas que dijiste si yo te llevara a la justicia? Ahí te lo explico. Mira, tú Maslatón sacó la foto donde vos estuviste en su cama con un calzón de Ya él, un empezando calzón arrancaste enorme. mal. Yo estaba en mi habitación de un hotel, así que ya arrancaste mintiendo. No me Estaba en importa. una habitación. Vos No, estás más con vale Carlos que Maslatón. sos un Vos cagón. sigues, no Más soy un vale, cagón y ¿cómo todo te lo va a voy a decir. importar si lo único que haces es mentir? A mí tampoco me importaría si anduviera Mira, diciendo vos sos un mentiras. mentiroso. Vos estuviste, sí, todos sabemos, todo el mundo sabe lo que ustedes hacen con Maslatón. ¿Qué Y no me hacemos importa nosotros? si ¿Qué te hacemos cogen, mira, nosotros? a mí no me Te pregunto qué importa hacemos si nosotros. ustedes cogen o no cogen. Vos haces lo que quieras, yo te digo. Vos estás con un Maslatón que es el operador prorruso, un fascista, que Y financia, que ponele, vos engaña a que la gente, que prostituís a tu novia, manipula. ¿no sos un fascista? Vos que mandás a tu novia a prostituirla, no es fascista, eso está bien. Mira, porquería, mi novia trabajó voluntariamente cuando quería, trabajó voluntariamente, Mirá, yo trabajo en tu joyería. novia es Sí, sí, trabajadora de sí. la prostitución Lo, porque vos la incitás y ella es porque ella quiere. vos, haces vos, porque a vos Masatón te obliga y te utiliza para que te seas su esclavo Claro, sexual. ¿y Mi qué pruebas novia, tenés vos? hace 4 años atrás, hace 5 años atrás, trabajó voluntariamente. Dejó de hacerlo 3 años atrás y ahora simplemente yo la mantengo porque no trabaja directamente. Y yo trabajo en joyería y desde 16 años trabajo en joyería. Siempre, desde chiquito, cuando todavía era menor de edad, trabajo en O sea, joyería. ¿Viste? hacer, Y vos escuchame. sos uno de esos manipuladores mentirosos. Esa que vos venís del círculo de Bullrich, de esa ex montonera que después se puso con Macri, ganó la fama como ministra de Seguridad. Y mira que yo la banqué cuando Maslatón dijo que Bullrich, para el cual vos trabajabas, secuestró a Primero estás Maldonado, equivocado. ¿Qué prueba tenés de que que lo yo cobro de torturó. Bullrich? Te pregunto, Es ¿por lo qué que sos dice la gente.
Es ¿Sabés lo lo que que dice la pasa? gente, ¿verdad? ¿Sabés cuál es el problema? No, pero vos estás Tú equivocado. más Vos Platón crees que para... por lo que cree la gente vos podés hacer una acusación. Vos crees que si una mujer está con muchos hombres, vos la podés tratar de prostituta porque la gente cree que está con muchos hombres. Y ese es tu error. Porque vos Perdóname, crees que una Iñaki, mujer tiene... disculpame, Iñaki, ¿vos te declarás pro-ruso o pro-Ucrania en este conflicto? O sea, ¿pro-Occidente o pro-comunismo? ¿Vos me estás preguntando en serio? Sí, Dale, 100%. contesta. Vos Si metiste en un chat. Y vos vos me estás metiste en un preguntando si space yo soy prorruso. pro-comunista, vos me estás preguntando si yo soy pro-comunista o pro-occidente. ¿Estás No, con estamos Occidente o estás preguntando. con Putin? Estamos preguntando si sos pro Putin, pro Rusia o estás pro OTAN, pro Occidente, pro Estados Unidos. ¿Con quién estás? 100% pro-Estados Unidos, pro-OTAN y anti-Rusia. ¿Y por qué te juntás con Maslatón, que es un peronista disfrazado de liberal y que habla odas a Putin? Porque tengo amigos que Y son lo de va a izquierda, visitar a tengo su amigos jefe, que va a son de visitar a su derecha jefe y ahora, este año. si me van a dejar hablar es una cosa, si no me vuelvo a hacer las cosas que estaba haciendo. Ustedes son los que me están preguntando a mí, yo no a ustedes. ¿Me van a dejar hablar o me voy? Habla tranquilo. Bien, Habla. bien. Yo les acabo de comentar que soy 100%, pero 100% pro Estados Unidos, 100% pro OTAN y 100% anti Putin. El hecho de que yo conozca y me relacione a personas que igual, si bien no concuerdo con que Carlos Maslatón, pero no voy a hablar por él porque eso sería cometer un grave error, porque yo no hablo por las personas, hablo por mí. El hecho de que él haya tenido posicionamientos que según ustedes dicen son pro Rusia, cosa que a mí no me consta, porque ser pro Putin no es ser pro Rusia, es ser pro Putin, y ser pro Putin no es ser pro Rusia, y ser pro Rusia no es ser pro Putin. Yo soy 100% pro Ucrania en este conflicto aislado, y soy 100% pro Estados Unidos, casi te diría que en cualquier tipo de conflicto, y soy 100% OTAN igualmente en cualquier tipo de Pero conflicto. Carlos dice que Ucrania es el lado fascista, ¿sabías, no? Bárbaro, ¿saben cuál es el problema? Ustedes se olvidan que están hablando con Iñaki Gutiérrez, no con Carlos Maslatón. Si ustedes tienen problema con Carlos Maslatón, hablen con Carlos Maslatón. Yo les estoy diciendo dónde estoy posicionado. Que ¿Qué venga, opinás de que las venga, tráelo, o ultraderechas sea, tráelo, que europeas? es tu amigo. ¿Qué opinás de las ultraderechas europeas que están de moda con todo el antiglobalismo, antivacunas, etcétera? Anti-Unión Europea. Nombrámelas, porque vos me hablás de ultraderechas europeas. Y dentro de tus ultraderechas europeas, por ejemplo, podría estar dentro Vox, que para mí no es ultraderecha europea. Para mí es derecha europea completamente correcta. Con lo cual, definímelas, ubicámelas, y yo te puedo Prorruso. decir una por una que pienso. Porque si vos ¿Cuál me es la hablas de todo un diferencia entre continente diciéndome derecha? ultraderechas, es un poco complejo y un poco vacía tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una ultraderecha y una derecha? Que la ultraderecha es lo que dicen los medios y la derecha es lo que corresponde. Pero si es una derecha, justamente no debería estar en contra de Rusia y a favor de Europa. Exactamente, no entiendo entonces cuál es el complejo con esto. Ahora, ¿Qué es ahí, Le Pen? Le Pen en explico. Francia es derecha o ultraderecha para vos. ¿Cómo? Le Pen en Francia es derecha o ultraderecha. Derecha. Es derecha. Sin importar que está compuesta por muchas organizaciones pequeñas neonazis francesas. Sí, Su lo mismo partido. que te podría decir con respecto al gobierno de Alberto Fernández, el cual está incluido el Partido Comunista, si bien embargo yo no creo que sea un gobierno comunista, sino creo que es un gobierno de ultraizquierda. Me ¿Viste? parece El chavismo de Sí, izquierda pero y derecha la se ideología tocan, ¿viste, nacional Iñaki? socialista está prohibida. Vuelve a interrumpirse, es imposible hablar. La Pero ideología es que el chavismo de izquierda y derecha se Ustedes- tocan, ¿no te parece? Ustedes preguntan, yo respondo, si no, eso es imposible. En lo que yo respondo y ustedes interrumpen, se me hace imposible contestar. La ideología nacional socialista abunda en todos esos partidos de ultraderecha en Europa. Vos, si tuvieras un mínimo de conocimiento, jamás podrías repetir la barrabasada que acabas de decir de que un partido de derecha esté dentro del nacionalsocialismo, porque ya mismo estás marcando un oxímoron. Un partido de derecha nunca podría estar alineado al nacionalsocialismo justamente por la segunda palabra que lo compone, que es socialismo. ¿Y por La qué derecha justamente plantea liberalismo económico. por qué defienden la misma, de alguna forma, proyección de defender Europa de la inmigración? Critican la usura del judaísmo o sionismo. A mí me pareció verte en algún momento con una remera de las Fuerzas de Defensa de Israel, ¿puede ser? Sí, por supuesto, 100% pro Israel como corresponde. ¿Vos sos anti-Israel? Y yo soy un ex nacionalista, así que he estado en los dos lados del mostrador. Claro, entonces ser nacionalista te prohíbe reconocer el legítimo Estado de Israel. Es decir, no por haberte vacunado te hace antivacuna. Justamente hay que ver los programas que tenía Le Pen antes de pedir el préstamo en el Banco Central de Rusia.
Era antijudíos, antiusura. Es más, le dieron la espalda a los nacionalistas ucranianos en el conflicto de Ucrania cuando fue agredido por Rusia, Ucrania. Le dieron la espalda a los nacionalistas ucranianos diciendo que los nacionalistas ucranianos habían decidido ser marionetas del sionismo judío atlantista. Y Eso vos lo dijo Le imaginate que Pen. si los representantes que tienen ustedes fueran como es Artem, que por yo dejar un calzoncillo arriba de un bolso, me trata de que yo tengo relaciones sexuales con un tipo de 60 años y que mi novia es partícipe, créeme que van a ganar muchísimos más afines en contra que a favor. Pero Porque yo no parecen tengo aspirar nada que a... ver, yo no tengo Y nada mira, que ver estás con en un esas espacio como... acusaciones. Estás en un espacio como... ¿Has Estás en un leído el espacio título? con el cual tan Iñaki, alejado. te hice una pregunta. Vos decís que sos pro Vox. Entonces, explícame por qué un partido como PSOE, de socialdemocracia, apoya a Ucrania, envía sus tropas a Rumania, envía sus barcos a Mar Negro, le envía tropas, armas a Ucrania, mientras Vox lo critica y se opone y dice que sin autorización del Congreso, del Senado, o Pedro Sánchez no podrá ayudar a Ucrania. Entonces mete Sí, te palos en comento, la Artem, rueda. te comento, Un Artem, partido, sí, porque un vos partido estás de derecha equivocando, se vos estás... opone a un gobierno socialdemócrata que ayuda a Ucrania Sí, contra una está bien, invasión rusa. está Ajá. bien, porque vos estás equivocando dos cuestiones que son básicas. Vos podés estar dentro de un lado en un conflicto bélico, lo que no te permite poder enviar tropas sin la autorización del Congreso Nacional, siendo que vos estás alineado con un país. Y te voy a poner un sencillo ejemplo. El día de mañana yo soy presidente de la Nación Argentina, Ucrania entra en un conflicto bélico con Rusia. Yo no puedo enviar tropas porque a mí se me canta a Ucrania sin la previa autorización del Congreso Nacional y sin la previa autorización de mis pares. ¿Sabés por qué? Porque Argentina hoy, por ejemplo, que te lo pongo como ejemplo porque es el país en el que vivo, por más afín que sea Ucrania en este conflicto, no está en condiciones de enviar tropas a ningún lugar del mundo, porque siendo de que 6 de cada 10 chicos son pobres cruzando el conurbano, la Argentina no está para meterse en ningún conflicto bélico. Mira, Con lo cual, Pedro una Sánchez, cosa Pero eso implica la no tiene otra. nada que Pedro ver, o Sánchez sea, no No mete me, tropas a no me Ucrania. terminan de escuchar. el, Yo el escuché su buque, pregunta. el buque Blas de Leso ha zarpado tranquilamente de los puertos de España. O sea que no tenía la prohibición en ningún momento ni tenía que pedir la autorización de No, por nadie. supuesto, porque el presidente de la Nación es comandante en jefe de las Fuerzas Y Armadas, lo que no además significa... España forma parte de la OTAN, así que si se le ordena la comandancia de la OTAN, España tiene que acudir al llamado. No, O sea que España el no tiene que acudir al pretexto que llamado. pone Santiago Abascal, el pretexto es el mismo pretexto que pone Donald Trump cuando dice que el conflicto de Ucrania es solamente por los negocios de Biden, cuando en el Euromaidán y todo lo que ha sido el conflicto de Ucrania han estado involucrados tanto demócratas como republicanos. Lo que pasa es que Donald Trump se pasó de listo, quiso enfrentar al status quo que está compuesto tanto por republicanos, neocon, como también por demócratas, y lo sacaron del juego con los instrumentos de la democracia. Entonces la pregunta es... Y otra cosa que te quería preguntar. Trump hace poco dijo que propone que Estados Unidos mejore sus relaciones con Rusia, que crea una alianza y que Ucrania es un país insignificante y que no tenía ningún sentido de apoyar a Ucrania. Es más, esa estrategia duguinista que apoyó Trump, que por todo indica que es un operador, un agente de la KGB rusa, es convencer, por ejemplo, al occidente, a Estados Unidos, al público, a la gente de Estados Unidos y de Europa, de que Rusia podría ser un aliado para la OTAN, para el occidente, como contrapeso contra China, que también es otro enemigo hostil para Estados Unidos y Europa. Y es una mentira porque Rusia tiene mucho más vínculo con Irán y con China que con el occidente. Y esa falsa alianza que proponen esos sectores de la ultraderecha trampista, bueno, que es una ultraderecha entre comillas, porque no son derechas, son los operadores, son operadores putinistas, como así también Le Pen, como así también Le Pen en Francia, como Vox, Abascal en España, como Salvini en Italia. Yo soy liberal progresista y yo soy liberal progresista. Yo te dije, liberal progresista pro OTAN. Yo abiertamente soy pro OTAN. Liberal progresista pro OTAN, pro occidente, pro socialdemocracia, pro liberalismo progresista. Liberal progresista. Pro centro derecha democrática, no fascista. Entonces todo lo que va desde la centro derecha democrática hasta la derecha liberal y hasta la socialdemocracia liberal, lo que no cae en extremos fascistas o totalitarios, lo que es democrático, constitucional y republicano, yo apoyo todo.
Sí. Derecha liberal, dijiste, y socialdemocracia. Pero ustedes no son de derecha liberal, ustedes son de derecha No, fascista. vos Ustedes acabás dicen de que son de derecha liberal, pero son fascistas. Ustedes no son fascistas. Ustedes infiltraron el liberalismo. Ustedes Che, metieron la ideología de Rothbard, que Rothbard siempre era un operador y fascista. escuchame, Ustedes metieron el escuchame, liberalismo nazi de Rothbard, metieron en el liberalismo. Eso no es liberalismo. Ustedes destruyeron el liberalismo. Claro, Todo lo que ustedes defienden, Mastratón, no es liberalismo, es fascismo paleoliberal de Rothbard. Lo que defiende Milei. Está bien. Y te hago una consulta. Vos que prostituís a tu mujer y andas acusando al resto de diferentes cosas, ¿qué sos? Explícame qué sos porque no termino de entender cuál ideología te termina dando el tupé para andar criticando a las personas de la manera que lo haces y andar acusándolas de las cosas que las acusás sin ningún tipo de prueba. Porque es muy sencillo con una cuenta con 40 seguidores andar apuntando a la gente de cosas que se te ocurre a vos que ves sin ningún tipo de prueba y sin tener que responder legalmente. Con lo cual te pregunto, antes de hacerte pasar un mal rato, y aclaro para que no haya ningún tipo de distorsión, hacerte pasar un mal rato es hacerte pasar un mal rato por las vías judiciales, y ya que tan ucraniano sos, ¿por qué no te volvés a Ucrania en vez de romper las pelotas acá? Te pregunto, ¿qué ideología vos te da el tupé para poder... Es argentino también, ¿sabes? Es argentino. No, nabo, no Momento xenofóbico de la noche. Entonces va a responder. ¿Quién dijo que es argentino? Soy ciudadano argentino desde el año 2006. O sea, hace Perfecto, 20 entonces años. vas a responder con todo el peso de la ley las pelotudeces que dijiste. Yo puedo decir lo que me canta la Entonces vas a pelota. responder Mira, con todo el peso de la ley las pelotudeces que dijiste. Argentina garantiza la Escuchame, libertad Iñaki, de expresión. Iñaki. Si vos estás en la Ojalá que cama no con sea. Mazatón y con sus calzones enormes de Mazatón en tu cama, es algo obvio que Mazatón te sacó fotos desnudo. Es una conclusión lógica obvia. Mirá, yo te voy a decir algo. Vos podés hacer todas las acusaciones que vos quieras, pero de prostituir a tu mujer no se vuelve. De obligarla a que se coja... Prostitución, mira, la víctima de prostitución sos vos. Todos sabemos a qué se dedica Mazatón. Todos sabemos que tiene una staff de escort, que incluso algunos son menores de edad, otros apenas cumplieron 18. Todos la red de prostitución que tiene Mazatón saben todos. Que vos te prostituyes y te usas de esclavo sexual, eso también sabe todo el mundo, así que no te vuelvas. Mi novia trabajó de escort independiente hace 5 años, se lo dejó hace años. Disculpame, y yo siempre trabajé de joyero. Disculpame. Vos acabás de hablar de menores de edad, ¿o no? Esos rumores corren sobre Mazatón, que algunas ni siquiera llegaron a 18. Pero ok, está bien, pero yo te tengo grabado, te pregunto, ¿vos vas a ir a hacer la denuncia mañana? Porque si vos estás hablando de menor de edad, vos tenés que ir a hacer la denuncia mañana. Si quieres hacer imagino denuncia, que mañana estás en el juzgado haciendo la denuncia. Y anda a hacerlo vos. Esa gente es lo que dice la gente de Mazatón. A mí me consta que Mazatón no está con menor de edad, así que te pregunto, a vos que sí te consta, ¿vas a ir a hacer la denuncia mañana? Esa hacelo vos. Yo sé lo que te digo. estoy diciendo, discúlpame, yo te estoy diciendo que tengo la certeza de que no lo hace. Vos que tenés la certeza de que lo hace, ¿vas a ir a hacer la denuncia mañana? No voy a hacer ni ninguna denuncia porque no sos un cagón. Porque sos un cagón. Claro, porque sos un cagón. Las cosas, ¿ven qué vas a hacer? Que no hay pruebas concretas. Basta de boludeces, volvamos al tema. No tengo fotos con menores. Y mientras no tengas fotos, no ¿leíste el título? No me entendés. Al que tiene de nombre School Republic, pero que ni se meta porque no tiene ni idea de lo que está hablando. El pelotudo que tienen ustedes como host acá me acusó a mí de una sarta de barbaridades que no solo por cagón no yo estoy consciente y estoy al tanto de todo ese puterío, pero a mí ese puterío no me interesa, porque yo lo que quiero tratar es la cuestión geopolítica. ¿Sabés lo que pasa? Vos lo querés tratar porque nunca te acusaron de las barbaridades que me acusó el pelotudo de tu amigo. Con lo cual bueno, tenés los instrumentos y las herramientas para proceder, no es mi problema. No, yo estoy aquí para hablar de la cuestión de Ucrania. Iñaki, ¿tenés algo que decir sobre Rusia-Ucrania o te fleto? ¿Cómo decís? ¿Tenés algo que decir sobre Rusia-Ucrania o te fleto? Pero vete a la concha de tu madre. Bueno, chao entonces. Payaso, vos viniste acá porque te ordenó Mazatón, eso sabe todo el foro. Entonces, si estás acá en el foro del space nuestro sobre Rusia-Ucrania, aporta, habla de Ucrania, habla de Trump, habla de Le Pen, de gente que está vinculada con toda esa infiltración duguenista rusa y con todo ese conflicto geopolítico que está en curso. Si quieres hablar de eso, y después si quieres hablar de tus cosas, crea tu space y yo voy a conectarme y vamos a hablar de eso aparte. Aparte, a ver, primero que nada, el problema que tenga el muchacho Iñaki Gutiérrez con el señor Artem, en lo personal, yo que soy otro argentino aparte,
otro ciudadano aparte con nacionalidad argentina, etcétera, yo no tengo nada que ver con eso. A ver, yo vine aquí a hablar de algo que tenemos en común con Artem, que es el conflicto de Ucrania. Eso no significa que no esté al tanto de todo el puterío barato de todas las tribus urbanas que surgieron en la pseudopolítica que maneja toda esta, de alguna forma, fauna virtual. Y otra cosa, eso de hacerse la víctima de alguna forma sentirse ofendido. Yo he estado en distintos espacios aquí porque simpatizo con el tema del liberalismo y dentro de todo ese ambiente, aquí en Argentina, como está corrompido e infiltrado por el peronismo, empezando justamente por el sujeto Carlos Maslatón, que puede haber formado parte de la UCD en algún momento, pero eso no significa que toda la vida vaya a ser leal a ese partido político, especialmente que en Argentina la UCD trabajó con el peronismo en la época de Carlos Saúl Menem, envueltos en casos de corrupción. Así que no me extrañaría para nada que Carlos Maslatón y toda la cuestión libertaria, encabezada por el flautista de Hamelin, Javier Milei, tenga más que ver con una estrategia de Sergio Massa y este supuesto peronismo de derecha neoliberal o liberal o mercantilista, porque para mí liberales son José Venegas, Ricardo López Murphy, etcétera. O sea, gente que tiene mucho conocimiento, que también ha participado en muchos bancos de cerebros y ha participado de bastantes disertaciones y conferencias por las cuales ciudadanos como yo hemos aprendido el liberalismo, sin tener que andar en puteríos baratos relacionados a cuestiones de espacios de Twitter, ni nada por el estilo. Es más, no me olvido tampoco que Iñaki Gutiérrez es del equipo de Patricia Bullrich, por ende deja mal parado también ese puterío y él que elige rebajarse al nivel de ese puterío, deja muy mal parado a la política del Partido PRO, con el cual yo simpatizo muchísimo porque tengo un respeto casi irrestricto por el expresidente ingeniero Mauricio Macri. Eso por un lado. Y segundo, yo creo que tiene que ver toda esta cuestión, esta ofensa, porque más allá de las cuestiones personales que tenga este sujeto, o los que tengan que ver con esa telenovela o culebrón venezolano de Maslatón, los liberales, etcétera, tiene que ver porque todo este mundillo, todo este ejército de osos y demás que se hacen llamar, de alguna forma tienen conexión con el hijo de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro de alguna forma tiene conexión con Donald Trump. Donald Trump tiene conexión con Steve Bannon. Steve Bannon tiene conexión con las ultraderechas de Europa. Las ultraderechas de Europa, con Orbán a la cabeza y Le Pen, tienen conexión con el Kremlin de Moscú. Punto. Exacto, chicos. Y bueno, miren que justo esta gente que hace un año que estaba ese lío, ese escándalo de supuesta vida privada de Iñaki, su novia y Maslatón, sobre todo Maslatón, que es la figura central de toda esa infiltración prorrusa, putinista en el liberalismo argentino, han callado hace un año, no han dicho nada, nunca me han dicho nada. Iñaki me tenía bloqueado, desbloqueaba, pero nunca me habló nada. Y justo que cuando nos reunimos para hablar de la infiltración rusa, del problema geopolítico de Rusia, de la posible invasión a Ucrania, de cómo han creado esa red de infiltrados híbridos ideológicos en toda Europa, en Estados Unidos y en América Latina, con Bolsonaro incluido, con Maslatón incluido, y que la gente se acercó a nuestro space para escucharnos, y justo viene a Iñaki a hacer ese escándalo con gritos, con quejas, con amenazas, y interrumpir nuestro debate y hablar de temas ajenos a temas personales para no hablar. Y cuando le preguntamos de geopolítica, preguntamos de quién tiene lealtad, con Trump, con Vox, con Le Pen encima, con Le Pen, con la fascista, nazi-fascista de Le Pen, admitió que apoya a todos esos. Y eso que venía del sector de Patricia Bullrich, que en realidad no es lo mismo que todo el PRO, porque el PRO también hay una interna bastante severa, que se podría explicar en otro momento, y que viene con ese escándalo barato. Y cuando lo apretamos un poco, ideológicamente salió huyendo, escapó del grupo. Y es obvio que obviamente no fue por sí mismo, lo forzó Carlos Maslatón, que es el que da órdenes. Carlos Maslatón anteriormente ya mandó a su sirviente, a su obediente oso Dan, que es el que maneja toda esa vara brava, esa pandilla de osos gordos. Cuando, por ejemplo, nosotros sobresalimos, los exponemos un poco, ellos contraatacan y mandan, por ejemplo, al oso Dan a hablar de mí, a hablar tonterías, inventar cosas. Cuando llegamos a un momento, elevamos un poco, empezamos a tocar un tema muy central,
que es el tema de Rusia, de la ideología de Dugin y de la infiltración de la derecha, del liberalismo en todo el occidente, que es lo que más les pega, y arman ese escándalo y contraatacan con eso en medio de nuestro grupo. Es que esta gente relacionada al liberalismo acá en Argentina, para empezar, que la mayoría son centennials, o sea que ni han vivido el kirchnerismo, no lo han sufrido el kirchnerismo, por ende les da lo mismo ser del PRO, de Cambiemos, o jugar a una supuesta tercera fuerza liderada por economistas liberales, que algunos pueden tener buenas intenciones, pero eso no significa que no terminen haciéndole el juego al peronismo, que como ya ve que el kirchnerismo, es decir, el Foro de Sao Paulo y la izquierda ya viene de salida, entonces ya rapidito van y arman su estrategia para mostrarse como un peronismo línea Jair Bolsonaro. Ahora, dentro de Juntos por el Cambio, que es la oposición, probablemente sí, existe alguna cierta estrategia para recuperar a ese peronismo, pero como ideología el peronismo es obsoleto, pertenece al siglo XX. Ni Japón es gobernado por el imperio del Japón, ni Alemania es gobernado por el nacionalsocialismo alemán. ¿Por qué Argentina sigue gobernado por el peronismo, que era el equivalente a cualquier movimiento nacionalista de tercera posición? Ahora, tuvieron su época para lavarse la cara en los 90, pero encima, para peor de colmo, fueron corruptos. Y el liberalismo terminó siendo prostituido. Exacto, señor Republic. Bueno, la idea de esa gente usar la base del peronismo para transformarlo, adaptar a una ideología obsoleta de la primera mitad del siglo XX, para que sea viable para el siglo XXI y que se mezcle con esos nuevos conceptos de la nueva derecha populista de Trump, de Bannon, de Jair Bolsonaro y por supuesto del verdadero ideólogo y creador de esas ideologías híbridas, que es Alexander Dugin. Y así es como aprovechan la base del peronismo para crear esa nueva derecha populista en Argentina, que está tomando mucho peso y que también abarca parte del liberalismo, que ha infiltrado al liberalismo, lo ha contaminado con esa ideología paleoliberal del fascista de Rothbard, que era otro ideólogo comparable con el peso Alexander Dugin, y que está tomando tanto peso. Y la verdad que nosotros, siendo tan pocos, logramos exponer y darles un freno. Y ahí se armó tanto escándalo. Bueno, aquí le habilité para hablar a Tuxi, que bueno, es abiertamente pro-Putin, pro-Rusia, Artem, así que estás puedo hablar. totalmente equivocado en lo que estás diciendo. Primero, me dijo Ernesto que te mandó solicitud, que quiere meterse. Y segundo, no soy abiertamente pro Rusia. De hecho, por el contrario, Skull, lo que te iba a recomendar, si vos en serio querés escuchar de geopolítica y no de delirio masivo, metete en un space que hice yo el otro día sobre Ucrania con 2 internacionalistas más que verdaderamente estudiamos lo que son las relaciones internacionales y lo que son los conflictos internacionales y sabemos del tema. Y ninguno era pro Rusia, ninguno era pro Putin, y yo no soy pro Putin. Y Artem, te quiero decir, a mí no me fue una ansia la KGB, quédate tranquilo, querido. Por el contrario, no esperábamos otra cosa que dijeras. ¿cómo? No esperábamos que dijeras otra cosa. ¿Quieren que les muestre mis cuentas? Yo no tengo problema, ¿eh? Yo estoy totalmente limpia, yo no tengo ningún tipo de problema. Entonces, no vengan a decir mentiras y Artem, no salgas a decir, ay, no, porque vino a hacer quilombo, que no sé qué, cuando claramente van a venir a hacerte quilombo cuando venís a difamar y a putear a la gente y a decir calumnias e injurias como lo venís haciendo. No podés esperar menos cuando venís haciendo eso, porque es nefasto lo que haces, boludo, porque encima venís a decir que nosotros mentimos cuando sos vos el que estás mintiendo constantemente. ¿Dónde mierda sacás que me financia la KGB? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Estudia un poco, flaco, lee 2 minutos mi tele y te vas a dar cuenta que por el contrario, yo lo detesto a Putin, me parece nefasto, me parece que es brillante en lo que hace. ¿Por qué? Porque logró mantenerse en el poder por un montón de tiempo, como es brillante Cristina, no lo voy a negar, como políticos son animales políticos, pero no dejan de ser unos flor de hijos de remil puta, boludo. Perfecto, Tuxi. Bueno, ahora explica tu postura. ¿Qué pensás de Ucrania? ¿Qué pensás de Rusia? ¿Qué pensás de ese conflicto? ¿Qué pensás cómo es el apoyo de la población civil de Ucrania en cuanto a Rusia? Porque dijiste cosas que son completamente incorrectas. En el este de Ucrania, como había explicado,
el 70-80% de la población en el este, no en el occidente, en el este de En Ucrania, Donbass, son sí. pro-ucranianos. En Donbass ya es una territorio invadida por Rusia y ahí la gente que era pro-ucraniana se fue para Ucrania. La gente que era prorrusa, quería vivir en Rusia, se fue para Rusia y dentro de Donbass quedaron, bueno, muchos ancianos, alguna gente medio drogadicta, alcohólica, más gente que simplemente vive, trabaja para el Estado y recibe rublos que le mandan desde Moscú. Pero es así. Después el este de Ucrania, ya la parte más para el este, cruzando la frontera de la anexión, ahí la mayoría de la gente, 70-80% son pro-ucranianos. Los Bien. prorrusos, como demostraron en las elecciones en 2019, son 12% que votaron por candidatos prorrusos. 12% fue en 2019, ahora en 2022, con todas esas noticias, seguramente son menos de 10%. En Kharkov, que es mi ciudad natal de donde nací, si en 2014, en el momento de la invasión de Crimea, eran 50% prorrusos, ahora son 10%, quizás menos, o sea, se han reducido al mínimo. Además, los que eran prorrusos y que amaban tanto Rusia se fueron, hace años que se fueron a Rusia, viven allí, no piensan volver. Por tanto, la población ucraniana es completamente coaccionada, tanto en el occidente como en el oriente. Ya casi no quedan prorrusos, ya casi no queda quinta columna prorrusa que estará ahí con flores a los invasores rusos. Son toda gente que ama a Ucrania, que quiere que esté integrada con Occidente, con la OTAN, y que si va a invadir Rusia, van a defenderse. Desde que empezó esa amenaza de la invasión, desde diciembre, 130.000 civiles se alistaron para recibir adiestramiento militar, recibieron armas y forman parte de paramilitares que ayudan al ejército formal, ya formado, muy bien entrenado. El ejército formal de Ucrania no se diferencia por su armamento, por su formación, por su equipamiento del ejército de OTAN, de Estados Unidos. O sea, es un ejército muy profesional con experiencia militar, pero también tiene ya más de 130.000 paramilitares que ayudan. Y después hay millones de civiles, hay millones de civiles que tienen armas y van a defenderse. Sí, escucho. Artem, estuve hasta recién mandándole mensajes a, disculpame, no me sé el nombre, Rainier, diciéndole que eras un cagón, que no me estabas aceptando la solicitud. Él me dijo que no, por fin me aceptaron, estuve desde hoy pidiendo la solicitud. Independientemente de cómo se llama el nombre de este espacio de mierda, quiero preguntar... Perdóname, Eugenia, pero hay como 20 tipos cagando a puteadas pidiendo también lo mismo. Con mucha razón, nada con... Volviendo al tema, Artem, te hago una consulta. ¿Por qué carajo dijiste que yo con 19 años hice un trío con un tipo de 62? Repetí la pregunta. ¿Por qué carajo dijiste que yo con 19 años hice un trío con un tipo de 62? Porque apareciste en las fotos de Mastodon, que publicó Mastodon, en los borró y que estoy hablando. Aparecer en una foto con un tipo, con quien es mi novio, en una cama, que atrás aparece su boxer, porque ese era el boxer de Iñaki, cabe aclararlo, porque era su bolso, porque era nuestra habitación. Te consulto algo porque capaz que nunca fuiste a un hotel en tu vida. Cuando vos estás en una habitación de hotel, solés dejar tu ropa desparramada en la habitación de hotel. Entonces era el boxer de Iñaki atrás de la foto. Con lo cual te vuelvo a preguntar, ¿por qué carajo dijiste que se empleó con un tipo de 62 años? Te escucho. Perfecto. Ese boxer inmenso tenía toda apariencia de Mastodon. Y después otra cosa, te voy a decir una cosa clara. Mira, no tengo nada personal ni contra vos ni contra Iñaki. No, más que vale no tener nada personal, porque te aseguro que si vos tenés algo personal conmigo, yo voy a tener algo personal con vos y no te conviene. Perfecto. Y te explico. No tengo nada personal ni contra vos ni contra Iñaki. Entonces, ¿por qué carajo inventaste esa mentira? No es lo que había en la foto. Bueno, si decís que no era el calzón de Iñaki, sé que era, no era efectivamente el calzón de Iñaki. Perfecto. Te creo, está bien. No es una cuestión específica, es una cuestión clara. Vos dijiste algo que era mentira, con lo cual, así como públicamente dijiste algo que no era cierto, públicamente retractaste de tus dichos. Perfecto. Si vos decís que no... Si vos decís que era de Iñaki, no hay forma de probarlo, bueno, te creo. Sí, hay millones de formas de probarlo, pero claramente no voy a andar exponiendo la ropa interior de mi pareja, con lo cual, vos que te metiste porque no tenés nada interesante que hacer en tu vida más que prostituir a tu pareja, porque te debes aburrir mucho en tu día a día, con lo cual haces espacios a la 1 de la mañana hablando de temas que a todos les chupan un huevo, te vuelvo a consultar. Ya como dijiste una mentira, porque acabas de admitir que era mentira, te pido por favor que te retractes públicamente de lo que dijiste, porque ahí me trajo bastantes perjuicios. Y como bien sabes, ante la justicia argentina, porque dijiste que eras argentino hace no sé cuántos años, sabes que cuando alguien comete un perjuicio contra otra persona y le genera daños, puede ser llevado ante la justicia. Así que te pido por favor, antes de que te denuncie, que te retractes públicamente de la mentira que dijiste. Perfecto. Si vos decís que no era calzón de Mastodon,
acepto que no lo era, te quiero decir. No, Ahora no, otra no lo cuestión. era. Yo Está digo bien. no lo era, y punto. Así que, retractate Ahora otra públicamente de lo cuestión. que dijiste. Otra cuestión. Sea No, lo que... otra cuestión me interesa muy Sí, poco, así que otra. apenas Sí, termine mucho. la cuestión, me voy Pero del estás space. con Mastratón. Estás con Mastratón, que todos sabemos que es una persona nefasta, es una persona macabra, es una persona que Disculpame, financia a Artem, toda esta no sé infiltración. quiénes son tus amistades, porque lo que vos me interesás es exactamente lo mismo que me interesa una persona que cruzo por la calle, o sea, cero. Con lo cual, así como yo no sé quiénes son tus amistades, te digo que por el bien de tu salud, no te enfoques quiénes son mis amistades, porque así como soy amiga de Maslatón, que tendrá la ideología que vos quieras adjudicarle, soy amiga de personas feministas, pro aborto, siendo que yo soy antifeminista y antiaborto. Así como tengo personas que no coinciden en nada con mi ideología, Malatón puede tener puntos disidentes con mi ideología y está perfecto, porque se trata de tener amigos que son plurales en temas ideológicos. Eugenia, ¿vos pensás que Ucrania es fascista como Maslatón? No, discúlpame, yo no estoy hablando absolutamente ningún tema político acá. A mí me pasó algo muchísimo más grave. El tema del día es Rusia-Ucrania. A mí no me interesa absolutamente nada el tema del día. Yo vine acá a enfrentarlo. Artem, porque el ¿Hace desubicado... cuánto Artem hace espacios aquí en Twitter? No, disculpame, es la primera vez que lo veo en espacio porque mi novio se metió. Porque yo Artem claramente no sigo. Porque como no sube absolutamente nada interesante... Yo recuerdo que todos ustedes, los que se hacen llamar la derecha sin censura, etcétera, es más, yo mismo he estado en algunos espacios, a ustedes les gusta monopolizar el micrófono, les gusta ese puterío de intrusos. No nos olvidemos que sujetos como Milei se hicieron famosos del puterío de los multimedios, de los empresarios amigos de Sergio Massa. Estoy hablando del Grupo América. Yo soy Milei. ¿Vos te haces cargo por todo ese ambiente? ¿Te haces cargo de ese ambiente? ¿Vos estás hablando de derecha sin censura? Yo soy co-creadora de Derecha Sin Censura y te puedo decir que Ernesto en este momento está pidiendo micrófono y está pidiendo que lo admitan y no lo están admitiendo. Entonces, ¿quiénes son los que están coaccionando la libertad de expresión? Hay 20 tipos pidiendo micrófono, Toby. Arranca un toque. Por favor, un segundo la palabra. A mí no Y si Eugenia no deja de hablar pavadas, si no habla de Ucrania y Rusia, no podemos pasar a los demás. No, es que justamente no hay que pasar a los demás porque hay un tema mucho más importante. Un tipo degenerado acusando a una chica de 19 años. Degenerado es Mastratón. No, Eugenia, degenerado es Mastratón. Todos, mi novia hace 3 años que no trabaja y trabajó voluntariamente sola. Mientras yo trabajé de joyería y sigo trabajando de joyería y la mantengo. O sea, mi novia no trabaja hace años y yo trabajo de joyería y pago todas las cuentas. ¿Entendiste? Y a vos vas a ver quién te paga las cuentas y con la gente. Pero ni te escucho. A mí no me importa con quién dormís. A mí lo que me importa es cuestión geopolítica. Te importa, me dedicaste muchísimo tiempo. No, mira, a mí lo que me importa es llamar la atención para justamente llegar a ese debate y para que vengas y para que atraigas a más gente y para que podamos discutir. Sí, gracias a vos llega más gente y gracias a vos podemos ver lo que hace Mastratón. Podemos ver esta infiltración monstruosa que generó. Podemos ver cómo destruyeron el liberalismo. Podemos ver cómo trajeron fascismo paleoliberal de Rothbard. Mastratón, que se hacía el liberal clásico. Pido que contestes con la verdad. Ya te dije que no, a mí no tengo nada personal con vos. Si vos decís que no era calzón de Mastratón, está bien, te creo, ningún problema. Pero quiero hablar de tema geopolítico. No voy a pedir disculpas, solo voy a aceptar. Si vos decís que no era calzón de Mastratón, punto es de Iñaki. Ya está. Asunto zanjado. Porque el tamaño que se veía en la foto era enorme. El Iñaki es flaco, el Mastratón es gordo, el calzón que se ve es enorme. Pero bueno, si vos decís que es de Iñaki, te creo, porque yo no estuve en el cuarto, vos sabes mejor. Perfecto, así como no estuviste en el cuarto, no tendrías que haber inventado mentiras sobre ese cuarto. La cuestión no es esa, la cuestión es llamar atención. No, te explico. La cuestión es llamar atención sobre lo que hace Mastratón, pero no es por las cuestiones sexuales. A mí, sinceramente, no me importa con quién y cómo coge Mastratón. Eso no es un problema geopolítico. El problema geopolítico es la infiltración ideológica. De lo tuyo, porque claramente tenés una vida muy ocupada prostituyendo a tu pareja. Te pido, por favor, que dejes de inventar mentiras sobre mí. Vos lo que inventaste. Sabes perfectamente que mi novia hace años que se retiró. ¿Para qué inventaste? O sea, como vos inventaste y entonces después te quejas, ay, ¿por qué publicaron esa foto que publicó Mastratón con ese calzón? Y la gente siempre va a tener duda, ¿por qué es un calzón? Andá a saber de quién. El único que tuvo esa duda perversa fuiste vos, que despreocupate, cae tranquilo que la gente nadie... Falto, esa foto no la encontré yo, me la pasaron amigos y todos decían que ese calzón era de Mastratón. Yo no encontré esa foto, me la pasaron. Y la gente... Igual de perversos que vos.
Claro, todo el mundo es perverso, todo el Twitter es perverso, todo el mundo lo decía. 3 o 4 personas, Artem, no te creas tan importante. Una Bunny pregunta, Eugenia. Bunny hizo como 50 memes boludeando a tu novio, haciendo que se acuesta con Maslatón. 50 memes y no le dijiste nada a Bunny, es más, es tu amigo y no le dice No, nada. Bunny, disculpa. Todo el mundo se ríe, aunque no les creas, aún sin calzón, todas esas escenas románticas entre Iñaki y Maslatón, la gente habla, la gente se bromea Bunny, y no lo puedes evitar. jamás hizo un meme diciendo que yo me acosté con Maslatón, jamás. Con vos no, con Iñaki sí, hizo como 50, y dije con Iñaki y Maslatón. Una pregunta, Eugenia, una pregunta. ¿Sobre el tema que estamos hablando recién, sí? No, en general. A ver. Yo, de alguna forma, tengo mis diferencias con todos los sujetos que se hacen llamar la derecha acá en Argentina. Primero porque le faltan el respeto al teniente Jorge Rafael Videla, poniendo falconcitos, como se hicieron famosos los gozos gordos, que andaban poniendo falconcitos en Twitter. Esperen, Son ¿por qué me nombran a mí? Son presas. Me encanta porque le dieron un micrófono a Bunny Igual, y disclaimer, Ernesto, yo los hago, pero me preguntan, siempre digo que es fake. Esperamos, Ernesto, tengan paciencia, Bueno, ahí viene. aquí hay un ejemplo específico. Es más meme justamente, de Sugar Daddy, pero el después cuando me Bunny, preguntan el en Bunny es streaming, el ejemplo. siempre digo que es falso porque yo no creo que a Maslatón le funcione. Buenos. El Bunny es el ejemplo ideal para decir que lo que se hacen llamar la derecha aquí en Argentina, en Latinoamérica, etcétera, pero especialmente en Argentina. La pregunta importante es, ¿a qué va Maslatón a Rusia? ¿Va a ver al jefe? ¿Qué va a hacer? No, la pregunta importante no es esa. La pregunta importante es por qué Artem es tan perverso de decir Hoy es Rusia-Ucrania, Eugenia. No Pará. Euge. Dejen de cagonear con el Rusia-Ucrania y bánquensela. Le viene a responder Eugenia Rolón, que están acusando falsamente de que tuvieron ahí relaciones con No estamos hablando de eso hoy. Leen el título, Rusia de Putin, dice Rusia de Putin. Tenés acá a una de las responsables que te está diciendo que no tuvo absolutamente nada que ver, y vos como un enfermo estás diciendo que sí, flaco, te lo está viniendo de mentir y bancátela. ¿Cuál es la parte que tenés? Estoy hablando a vos, son tan cagones, son tan cagones, déjenme hablar, son tan cagones que ya me admitieron que era mentira, o sea, la tienen tan chiquita a ver, que apenas me metí, ya me dijeron que era mentira, con lo cual, admitieron es grupal. Que era mentira, el admitieron es grupal. Yo no tengo nada que ver con esa fijación sexual. El cagón de Artem, cállate la boca, Skull. El cagón de Artem admitió que era mentira. Para. Acá este no es tu espacio. Este no es tu espacio. Aquí no podés venir a poner tus reglas, hacer callar a todo el mundo. No, boludo, lo estoy haciendo desde que entré, ¿me estás jodiendo? ¿Y te parece bueno eso? Es ético, es moral. Esa es la juventud de derecha de Argentina, súper conservadora, no respeta la valores. locura, la juventud, decir que una pendeja de 19 años hace un trío con un tipo de 62. A mí no me importa lo que haga un adolescente o una juvenil del espacio con Artem. Eugenia, ¿podés explicar? Yo ya lo expliqué. Yo dije que lo que tenemos en común con Artem es el tema de Ucrania, justamente. Perfecto, el problema, entonces no te metas. ¿No te enseñaron a respetar a cuando una persona está hablando te tenés que quedar callada? ¿No te enseñaron a respetar? Eugenia, te hago una pregunta. Hace un año que circula esa foto, hace un año que lo decía, nunca me dijiste nada, me bloqueaste. Una vez después o hice otra cuenta, no la bloqueaste. Nunca me dijiste nada, nunca me preguntaste. Y ahora... No, la saqué yo por repetitiva. El tema del día es Rusia-Ucrania. Ahora que hice un space. Y me sacar a mí solo también, que no le respondió a Artem. No, a ver, defínanse sobre el tema de Rusia-Ucrania, Occidente contra el comunismo. A Artem y vos sacaste, sos un cagón. Ya le respondió el ucraniano, basta el tema, o sea, el tema es Rusia contra Ucrania. Ernesto, se lo saca del espacio porque le falta el respeto al administrador. No sé si te habrán enseñado que tiene la jerarquía, no vas a venir a decir como ¿y quién la sacó? La sacó un coadministrador. Bánquensela y que venga Eugenia de nuevo. La sacó un coadministrador porque no permite la interacción y sos un cagón y recién me cayó el Twitter, ¿me escuchan? Me cayó el Twitter a mí. Yo salí del grupo porque me cayó el Twitter. Me cae Twitter cada 15 minutos. Es que no entienden, o sea, el problema que tengo, a ver, se los digo, esto a todos esto es lo mismo lo que nos hizo Tutsi al ucraniano a mí. Se los digo a los que están presentes, que a lo mejor no sepan ni tienen nada que ver con esta cuestión, incluso pueden haber extranjeros interesados en el tema que no tienen nada que ver con el puterío barato de Argentina.
Porque nosotros somos argentinos, pero este es un puterío barato de las redes sociales, de Twitter, etc. A ver, el problema que tengan con un determinado administrador de un espacio, lo solucionan con ese administrador en la parte personal. Si lo quieren llevar a la justicia, lo llevan a la justicia. Si lo quieren arreglar a la forma tradicional, a las piñas, a las trompadas en la calle, problema de las personas que tengan que ver con eso. Basta, boludeces. Volvamos a la geopolítica, que era lo importante. Es que esa es la parte. Bajen los ánimos y volvamos a las cosas importantes. Esa es la parte que estos chicos que entraron aquí no dicen, que ellos representan justamente a ese sector que estoy cuestionando. Son los que se hacen llamar la derecha. Son los que han monopolizado, los que se han apropiado. Pero los que hostigan a Abdón y a Venegas. No, pará, me parece impresionante esto. Ustedes dicen que ellos mienten, que ellos dicen cualquier cosa, que no sé qué. Ustedes no paran de mentir, no paran de no hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, ¿Cuál es mi mentira, Tupsi? ¿Cuál es mi mentira? ¿Cuál es la mentira? Chicos, quería comentar una cosa. Generalizan todo. Pero lo que es peor, miren, esa foto está circulando hace un año, tiene casi un año, o sea, tiene miles y miles de visitas. Nunca me han dicho nada. Me bloquearon, me ignoraron, no me dijeron nada. Apenas que hacemos un space como la gente, con muchísima gente, con invitados como José Venegas y otras personas reconocidas, que gente viene a escucharnos, que realmente tenemos un discurso serio, que exponemos cosas que otras no entendían, que nos empiezan a llamar la atención de muchas personas de esa nueva derecha populista, y de repente vienen esas personas, vienen ya que como histérico, con todo ese griterío, a acosarme, a gritar, después se va Iñaki a puteadas, y viene Eugenia Rolón. Bueno, dice que este calzón está bien, que era de Iñaki, no de Mazatón. Si lo dice, lo acepto, está ningún problema. Pero yo le acepto y sigue gritando, sigue interrumpiendo, le hacemos preguntas sobre geopolítica, sobre Rusia, sobre Ucrania, y de qué lado está, no quiere contestar, sigue con el escándalo, sigue interrumpiendo, sigue gritando, rompiendo el space. Entonces es algo obvio que la orden le dio Mazatón para que venga esa gente a romper todo con griterío, buscando excusas, interrumpir todo. Entonces, claramente les dolió lo que decíamos, les dejó pegado. Entonces, la mejor solución es seguir exponiendo ese tema, hacer space semanales y seguir explicando esas cuestiones. Y la participación de School Republic era impecable, realmente es una persona seria, tuvo mejor conocimiento que yo, incluso lo ha investigado, lo ha desarrollado de forma tan explícita, tan seria, tan profesional, que la gente realmente, nos llenamos prácticamente el space desde cero. Y eso es lo que los asustó a esos operadores peronistas de la nueva derecha. Bueno, aparte, permitime decir algo. Permitime decir algo. Ellos empezaron aquí en Argentina porque el peronismo los maneja a los liberales acá en Argentina, excepto al sector liberal que decidió trabajar con la socialdemocracia de Juntos por el Cambio. Entonces, ese peronismo que ahora juega a ideologías de derecha o a ideologías de liberalismo, etc., ellos han importado el modelo de la alt-right de Estados Unidos. Ellos empezaron con toda esta red de los osos gordos monstruosos, con los adornis, etc. Es decir, un montón de perfiles falsos o un montón de supuestos fanáticos de un determinado economista. Todo este patrón se utiliza en Estados Unidos desde hace años. Ellos quisieron jugar sucio, es decir, ellos quisieron venir a traernos esa política sucia, de campaña sucia a los que los estadounidenses están acostumbrados entre republicanos y demócratas, entre halcones y palomas, como es la moda acá en Argentina. Pero cuando se pone turbia la cosa, independientemente de que sea cierto o no, no se la bancan y se tiran a víctimas. Este espacio tiene que ver con Ucrania, pero ellos, desde que empezaron las campañas políticas de medio término, etcétera, acá en Argentina, constantemente han contribuido para idiotizar y ridiculizar la política del país. Han contribuido a quemarle y lavarle el cerebro a la adolescencia y a la juventud para encolumnarlo detrás de chivos expiatorios y sujetos de pseudopolítica que nunca habían estado en la política y que son manejados por los peronistas y que tienen armados políticos por los mismos peronistas, por más que ellos hayan pasado toda su vida en carreras liberales. Hoy son marionetas del peronismo.
Entonces, ellos quisieron jugar a la derecha alternativa y resulta que cuando se ponen las cosas turbias, ellos son los que decidieron ponerse y exponerse en las redes sociales y mostrarse como la parejita, por ejemplo, en el caso de Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, mostrarse como las musas de la derecha, por ejemplo. A ver, exacto, pero si les gusta el durazno, foto. bánquense en la pelusa, en lo ideológico. El puterío, la fijación sexual, todo es una excusa del amarillismo político. Yo, por ejemplo, leo los blogs de Artem, puedo decir que es amarillismo político o que es una estrategia de él para atraer más gente y que se vuelva más mediático. Eso no significa que las cosas relacionadas a la geopolítica o la política local que digan sus informes no sean ciertos. Y si vamos al caso de Maslatón, no solamente Artem, también hay personas muy intocables acá en Argentina, como por ejemplo la página o sitio web CEPRIN. CEPRIN es gente que ha pertenecido a la CIDE, al Servicio de Inteligencia de la Argentina, que sabe y que tiene muchos carpetazos y documentos confidenciales de todos los políticos de la Argentina. Y sin embargo, con CEPRIN no se hacen los locos. Se hacen los locos con Artem porque seguramente Artem escogió en la cuestión amarillista la fijación sexual, etcétera, muy freudiano. No es algo bueno para mi gusto, pero yo no soy quien para decirle qué estrategia usar a la hora de hablar de noticias, etcétera. Como digo, si me permites, ahí explico un poco. Bueno, yo entre 2013 y 2017 hacía trabajos para servicios de inteligencia argentinos por 4 años casi. Investigaba sobre, por ejemplo, redes de trata, redes de secuestro de niños, de mujeres, y lo denunciaba en mi blog y lo exponía, por ejemplo, hacía spam en las redes sociales, en Clarín, en La Nación. Entonces usaba títulos así como morbosos y eso vendía. Yo aprendí de los servicios de inteligencia que títulos morbosos, lo sexual, atrae 10, 15 veces más que, por ejemplo, un título serio. El título serio, lamentablemente, en Argentina no venden, atraen poca gente. Entonces usábamos esa táctica de hacer títulos morbosos, hacer un tema morboso para atraer a la gente. Ese mismo conocimiento que aprendí de los servicios apliqué aquí con el tema de esa nueva derecha para llamar la atención de la gente con morbo sencillo, porque empezaba de cero. Empecé en Twitter en 2020 con 0 seguidores. Entonces, con esos títulos morbosos, logré atraer gente, ser más conocido, y ahí empecé a meter el contexto geopolítico para explicar cómo es quién, para qué lado está, para qué trabajan, cómo es las lealtades, cómo es ese hibridismo ideológico que han formado. Y ahí empecé a ganar mayor protagonismo y ganar mayor seriedad. Es la única forma, bueno, esa es la metodología que aprendí y que apliqué. Por eso, cuando vino Iñaki Rolón con ese escándalo sexual y decir esas cosas tontas, en realidad no les importa porque es una cosa menor. Acá la cuestión es geopolítica y ellos vinieron para interrumpir un debate geopolítico, geoestratégico que expone toda esa infiltración que montó Maslatón en cooperación con los rusos, con Dugin, con Steve Bannon, con hijo de Jair Bolsonaro y muchos más implicados. Sí, por eso digo, o sea, incluso si quieren llevar la cosa a la justicia, arreglársela entre ustedes, no es problema mío de las personas que hayan entrado a hablar de lo de Ucrania. Por eso se los saca. Y segundo, porque faltan el respeto a los demás como administradores. Si tienen un problema con Artem, yo como administrador, así como les doy el espacio para que entren, también los puedo sacar. Así como ellos muchas veces me sacaron o me censuraron en sus espacios. Ahora, mi crítica a ese determinado sector es que justamente ese sector de jóvenes es el que encabeza toda esta moda libertaria con el chivo expiatorio o personaje o sujeto de la pseudopolítica que es Javier Milei, un economista que viene de la línea de Rothbard. Rothbard, para los que no sepan, fue el que metió todas las ideas progres en Estados Unidos. Pero después, cuando empezó a cambiar el amperímetro, por decir así, a Rusia le convenía más que se infiltrara en el liberalismo. Y Rothbard, de haber sido el progre y haber estado asociado con toda la cuestión progre y desestabilizadora interna de Estados Unidos, incluyendo conflictos raciales y demás, pasó a ser un aliado, un discípulo de Mises, de von Mises, y un aliado de los conservadores. Ahí nace la cuestión de los paleolibertarios. Esa cuestión de los paleolibertarios es la que lo que da nacimiento a lo que hoy conocen como derecha alternativa. Y que Steve Bannon
el asesor de campaña y gurú o Rasputín de la campaña de Donald Trump, supo aprovechar muy bien, a tal punto de que toda esta cuestión de la filtración de los mails de Hillary Clinton, que arruinaron prácticamente la imagen positiva que haya tenido durante la campaña presidencial, llevaron a Trump al poder. Qué casualidad que justo se filtraron, independientemente de lo que represente o no Hillary Clinton o los demócratas, o si son malos, perversos o lo que sea, qué casualidad que estuvo metido el tema del hackeo y de ciberseguridad relacionado a Rusia. Qué casualidad que el FBI, cuando lo quiso investigar a Donald Trump, automáticamente los desplazaron al director del FBI. Y así podría seguir con un montón de cosas muy casuales que de alguna u otra forma terminaron beneficiando al concepto geopolítico de Rusia, que es que Estados Unidos dejara de importarse por lo global y se inmiscuyera más en la cuestión interna. Es decir, preocupate más por el supuesto muro con los mexicanos, preocupate más por la cuestión interna. Total, nosotros nos encargamos del resto del mundo. Y así fue. Estados Unidos fue perdiendo posiciones en el control global. ¿De qué sirvió, por ejemplo, que Donald Trump estuviera reunido con Kim Jong-un de Corea del Norte? ¿Acaso cambió algo? No cambió nada. Todo fue populismo, pan y circo, una pseudo diplomacia, al punto de que, por ejemplo, Bolton, si mal no recuerdo, terminó saliendo también del movimiento. Ahora resulta que se la agarran con Mike Pence, que supuestamente era la mano derecha de Trump. Y así con todo. Y puedo mencionar a Bukele con su paraíso fiscal prácticamente, que hasta los peronistas de aquí, libertarios, van a ir a parar con sus bitcoins ahí. Ese irrespeto por la república, no respetan los conceptos republicanos. Entonces, a mí me extraña mucho que todo este sector libertario termine bajo el ala de los supuestos halcones de la oposición en Argentina, y seguramente en otros países va a ser de la misma forma. Han contribuido Agustín Laje y todos estos sujetos que en su momento empezaron por una buena causa, es decir, ir en contra con la batalla cultural en contra del marxismo, del Foro de Sao Paulo, pero se fue desvirtuando y terminaron inmiscuyéndose en cuestiones políticas locales de cada país. Es el caso, por ejemplo, de Agustín Laje llamando a votar a López Aliaga, que era como un candidato conservador de derecha, en vez de que los peruanos votaran a Keiko Fujimori, que no solamente tenía el respaldo y tiene el respaldo internacional, sino también había tenido no la autorización, sino el visto bueno de personas que habían sido perseguidas por su propio padre, que son los Vargas Llosa, que a su vez manejan think tanks intelectuales liberales demócratas. O sea que incluso el liberalismo socialdemócrata le daba luz verde en apoyar a la hija de un corporativista, de una derecha dura, conservadora, que fue Alberto Fujimori en Perú, para los peruanos que están aquí presentes. Entonces, fíjense en cómo lo que empieza siendo una cruzada de Atlas Network, de la Fundación Atlas, etcétera, de algún otro banco de cerebros liberal intelectual, con una buena causa, que es frenar el marxismo, el comunismo, termina volviéndose el oportunismo en cada país, es decir, ocupado, en el caso de Argentina, el peor de los casos, porque fue utilizado por el peronismo. Si me dijesen, bueno, los economistas liberales fueron sumados a la oposición, no. Estuvieron limando por izquierda y por derecha a la oposición de Argentina, que son socialdemócratas en su mayoría, hasta llegar a las elecciones y asegurarse de tener plataformas propias. Esas plataformas propias las armaron gracias al peronismo, a un peronismo que no quiere saber nada con el kirchnerismo, pero es peronismo, y con el solo hecho de ser peronismo, para un liberal debería ser considerado mafia, porque el peronismo es el nacional corporativismo, el peronismo básicamente es el fascismo del siglo XXI. El único fascismo que queda en el planeta. Tiene que ser erradicado por completo, que se vuelva una simple ideología más histórica, nostálgica, añoranzas y demás. No que gobierne la Argentina, un país tercermundista y subdesarrollado.
Correcto, Escuela República. Incluso hice un planteo de cómo debería quedar Argentina a nivel político y geopolítico a partir de 2023. O sea, obviamente es muy importante que en Juntos por el Cambio gane el bando de Larreta, que es un socialdemócrata pro-TAN, pro-Occidente, pro-Partido Demócrata, y que pierda el bando de halcones, entre comillas, liderado por Patricia Bullrich, que es un grupo que es muy cercano al alt-right de Rothbard, de Bannon, de Trump. O sea, parecen los de más de derecha, más duros, pero en realidad son los infiltrados que realmente son una amenaza. Son justamente la gente que respalda a Iñaki, que respalda a Danan, que respalda a Zicarelli y a otros infiltrados, a Presto. Y a la vez es muy importante que esperemos que todo siga bien con Alberto Fernández, que no el vínculo con Rusia y China no prospere y que él siga infiltrando con la socialdemocracia y con el progresismo al kirchnerismo. O sea, que los kirchneristas menos ortodoxos, menos chavistas, menos duros, se entreguen, se venden si hace falta a toda esa ideología progresista, pro-occidental, tolerable, tolerante con el libre mercado, que no se enfocan en destruir la economía, en chavizar la economía, sino justamente en temas sociales como legalizar el aborto, más derechos para el LGBT, más derechos para mujeres, combate, lucha contra el cambio climático, o sea, toda economía verde, y todas esas cuestiones que no afectan a la vida de las personas, no restringen libertades, incluso dan más libertades a las minorías, lo cual es excelente. Entonces, que de ese modo se forme un partido más socialdemócrata dentro del kirchnerismo, y si Alberto Fernández haga bien su rol, por ahí para 2023 el kirchnerismo esté liderado por un socialdemócrata y que se transforme en buena parte en socialdemócrata, y que los peronistas, kirchneristas, chavistas y los peronistas ortodoxos, si es que y salgan de eso, crean sus partiduchos que no lleguen a nada, que saquen 3, 2, 1, 5% de votos, que sean desgregados y que literalmente sean destruidos. Entonces, de ese modo, el peronismo queda destruido. También es muy importante neutralizar a Milei, que justamente lo presentan como Trump argentino, como Bolsonaro, como Abascal. O sea, quieren que llegue no sea tercero, sino segundo, o incluso en primero es imposible que salga, pero quieren que se meta en el balotaje. El objetivo es posicionarlo como presidenciable, y es muy importante, o al menos quieren que sirva, que sea utilizable para el kirchnerismo. O sea, si el Alberto Fernández fracasa con su infiltración y Cristina Kirchner logra relanzar el kirchnerismo chavista duro, que Milei siga siendo un tonto útil para el kirchnerismo, quitando votos al macrismo, o sea, a Larreta, y de ese modo pierda Larreta y gane el kirchnerismo de nuevo. Entonces es muy importante que Spert sea repotenciado, que cumpla su objetivo de una verdadera fuerza liberal clásica, que le quite votos más coherentes, que le quite. Hay muchos seguidores muy desencantados con Milei por su locura mesiánica y por todas las tonterías agresivas que dicen. Entonces es muy importante seguir militando, seguir explicando a la gente, educando, para que gente más coherente que milita para Milei vaya para Spert, y algunos capaz hasta para Larreta, si entenderán todo, y los que sí entenderán a medias, por ahí van para Spert. Entonces de ese modo Spert neutraliza a Milei, y con eso incluso neutraliza a los halcones, mal llamados halcones de Bullrich. Entonces eso le trae victoria para bando de Larreta, que gana la interna en el Cambiemos, y mientras Alberto Fernández siga infiltrando el kirchnerismo para neutralizarlo y convertirlo en un partido socialdemócrata. O sea, va a costar un laburo terrible, va a demorar una década más para seguirlo transformándolo, pero es una gran esperanza para Argentina. Si se termina esa infiltración del kirchnerismo intercambiado por socialdemocracia, el peronismo será erradicado, el kirchnerismo será erradicado. Tendremos dos partidos, uno socialdemócrata, progresista, relativamente moderno, pro-occidental, tolerante con la economía de mercado, y otro partido más tirado un poco al centro, levemente centro-derecha, que estará Juntos por el Cambio, con Larreta y otros políticos de referencia, que van a ir intercambiando. La primera década van a gobernar obviamente Juntos por el Cambio, después si cambia algo, por ahí volverán socialdemócratas, progresistas, que van a derivar del partido de Alberto Fernández. Obviamente si va a seguir haciendo mal su trabajo, y no se desvía hacia ese vínculo con Rusia y China, que no me gustó nada, que realmente es una amenaza, pero bueno, tengo esas esperanzas. Entonces, por eso se sienten todo ese bando de
patoteros de Mazatón, todas esas barra bravas, los pandilleros de Mazatón, se sienten amenazados por las cosas que explicamos, porque exponemos su infiltración, le hacemos peligrar, la gente pensante nos escucha y empieza a cuestionar muchas cosas, empieza a llegar a muchas verdades, y por eso, bueno, nos armaron todo ese escándalo hoy mismo, así en medio del space. Yo te digo mi opinión personal. Yo, desde el 2015-2017, soy votante de la oposición en Argentina, de Juntos por el Cambio. De hecho, fue el primer partido o coalición de partidos que voté después de haber sido nacionalista. Antes yo no creía ni en el sistema de elecciones, ni en la partidocracia, ni nada por el estilo. Entonces, mi forma de pasarme a la ciudadanía común y corriente demócrata fue justamente apoyar a Juntos por el Cambio y al PRO, que lo considero el partido más moderno e innovador que tiene Argentina hasta el momento, ya que todo lo demás son resabios tanto de la Unión Cívica Radical como del Partido Justicialista o Peronismo. Ahora, el mismo PRO, a su vez, levantó los cuadros ideológicos, tanto lo medianamente decente o decente del radicalismo y lo medianamente decente del peronismo, y así, y el desarrollismo, que es otro partido político, movimiento que era de la época de Frondizi en la historia argentina. Eso es el PRO, eso es el partido de Mauricio Macri. Ahora, yo no hago campaña ni voy a hacer campaña por ningún dirigente en específico. Considero que todos están por debajo, no hay excepción, ni halcones ni palomas. Para mí todos están por debajo de la imagen positiva a nivel mundial y de esa impronta que dejó el ingeniero Mauricio Macri. Ganará la interna lo que quiera la gente. Ahora, una cosa es lo que quiera la gente y otra cosa es lo que le imponga uno u otro bando a la gente, tanto palomas como halcones, tanto socialdemócratas progres como aquellos que coquetean con este supuesto republicanismo libertario. Por eso no apruebo ni aprobaré nunca ese abrazo de Patricia Bullrich con Javier Milei, porque justamente es lo que le dio pie a toda esta fauna virtual, a todo este puterío barato de jóvenes que no saben de política, que no saben de geopolítica internacional y que solamente tienen sueños húmedos con Donald Trump o con Vladimir Putin y de ahí no pasan, o con Bolsonaro. Entonces, ellos están arrastrando a gente a que crea en un falso republicanismo, en una supuesta derecha que no se va a dar, porque la mayoría de la población en Argentina es socialdemócrata progresista. Y algo que es forzado no sirve. Y pelearte con la globalización, siendo un país subdesarrollado, tampoco lleva a ningún puerto, a ningún buen puerto. Eso no significa que haya que tirarse de cabeza a votar todo lo socialdemócrata progre. En todo caso, o se depurase el liberalismo, es decir, se sacase toda esa mafia peronista que los maneja, o directamente se dividen los que son falsos liberales que trabajan para el peronismo y los liberales que siguen defendiendo la socialdemocracia occidental estarán dentro de Juntos por el Cambio. Eso es lo que se debería dar. Pero como entre ellos se protegen y piensan que todos son liberales y que ninguno se equivoca, que son perfectos, entonces todos se encubren entre ellos. A pesar de que de un sector, por ejemplo, desde el lado de Carlos Maslatón, desde el lado de Javier Milei, se hizo campaña sucia, atroz, brutal, contra la campaña de López Murphy, siendo que López Murphy tiene antecedentes históricos y mucha gente detrás, honesta, que cree y lo sigue, porque defiende los valores republicanos reales. Mientras que otros sectores, como el que ya mencioné, de Carlos Maslatón, Javier Milei, etcétera, son gente que está en contra de la República, no le importa la República, porque en el fondo tienen ese gen peronista, se comportan de forma fascista, autoritaria, censuradora, imitan a sus ídolos como Jair Bolsonaro y Donald Trump. Y obviamente que Donald Trump y Bolsonaro terminan imitando a Vladimir Putin. ¿Por qué? Con la excusa de que se tiene que acabar el progresismo demócrata. Bueno, yo creo que se puede crear una centro-derecha liberal al estilo Japón, por ejemplo, o cualquier otro país desarrollado sin necesidad de trabajar con la mafia peronista. Pero no, deciden trabajar con la mafia peronista porque en Argentina existe algo denominado círculo rojo, que es un círculo de pequeñas y grandes empresas corporativas de línea peronista que siempre desestabilizan a los gobiernos no peronistas y cuando hay un gobierno peronista son funcionales. Ese mismo círculo rojo, que a su vez es dueño de multimedios, que son los multimedios que le dieron pie
y le dieron fama a Javier Milei y a toda esta moda libertaria, que a lo mejor tenía buenas intenciones, o fuera de la Argentina realmente los países necesitan algo de libertario o algo de liberal, pero en Argentina no, y de Argentina sale esa moda hacia el resto de América Latina. No es que viene de afuera y lo adoptamos en Argentina. Y si desde Argentina sale podrido y contaminado, significa que contamina la mente de todos los jóvenes, los vuelve cuasi sectas antiglobalismo. Y como ya dije, estar en contra de la globalización, porque al fin y al cabo es lo mismo, porque la globalización es gracias a personas como Jeff Bezos de Amazon, por ejemplo, Marcos Galperín de Mercado Libre, Mark Zuckerberg de Facebook, Google, etcétera. Más allá de que sean corporaciones y que no sean un libre mercado o un capitalismo tradicional, lo mismo, son parte de la globalización, son los que nos han dado la tecnología y la innovación que hoy estamos utilizando, incluso para jugar a los antisistemas. Entonces, decir que estás a favor de la globalización pero en contra del globalismo es una contradicción o ignorancia, son parte de lo mismo. Entonces, estar en contra del globalismo es estar en contra de la globalización, el desarrollo y el progreso e infraestructura para un país tercermundista como Argentina o cualquier país de Latinoamérica. Por lo tanto, si te hacen creer que por apoyar a caudillos y modas populistas de derecha, automáticamente sos el salvador de Occidente, te engañaron. Al único que vas a salvar es a Putin, o en todo caso vas a ayudar a Putin. Porque vos destruyendo todo este andamiaje, toda esta estructura socialdemócrata progre, por más que en el fondo la deteste o tal vez tenga diferencias, terminás haciendo que Putin termine sacando del medio a Estados Unidos, a esa talasocracia, a ese atlantismo socialdemócrata, y dándole poder tanto a China como a Rusia. O sea, los van a destronar y ¿por qué lo van a reemplazar? Y de ahí es donde entra el nacional-bolchevismo del filósofo Alexander Dugin, que sería el gurú de la geopolítica de Rusia. Reemplazar el atlantismo progre, degenerado, etcétera, por la telurocracia, por un imperio tradicional. ¿Qué es el imperio tradicional? ¿Cuántos han vivido en Rusia de los que se dicen de derecha, de los que se dicen nacionalistas? ¿Cuánto durarían siendo nacionalistas? ¿Cuánto durarían siendo antigobierno? Los limpiarían, no durarían ni una semana. De hecho, en el conflicto de Ucrania, muchos de los nacionalistas paneslavos, es decir, hasta los neonazis más crudos de Rusia, se escaparon algunos y formaron parte del voluntariado que después formó los batallones de voluntarios nacionalistas o neonazis, etcétera, ucranianos, el batallón Azov, Pravý Sector, etcétera. Porque ahí el único interés es defender Ucrania. No importa si sos judío, si sos musulmán checheno, si sos georgiano, si sos croata, católico, no importa. Lo que importa es frenar la amenaza de Rusia al mundo occidental. En todo caso, si vos después querés protestar, querés crear tu partido de derecha, lo que sea, pero dentro del sistema democrático, nunca vas a poder crear nada dentro de o bajo los pies de un régimen totalitario y que no abandonó en ningún momento la ideología comunista. Perfecto, completamente de acuerdo. Más que nada quería resaltar que sí, es muy importante que Juntos por el Cambio siga unido, que obviamente halcones, o sea, no estoy de acuerdo con su línea alt-right, pero deben seguir dentro del Juntos por el Cambio y si gana la reta, tienen que seguir unidos. Patricia Bullrich, yo siempre apoyé su gestión mientras era ministra de Seguridad, hizo muy buena, o sea, cumplió muy bien su rol, tuvo grandes logros, tiene reconocimiento internacional, por eso es importante que siga con Juntos por el Cambio, aun cuando gane la reta. Espero que no se vaya para el bando de Milei, espero que no se dé esa fractura y que Juntos por el Cambio siga siendo unido y que logre sumar más gente. Sobre todo es muy importante que Juntos por el Cambio logre incorporar a los liberales, por eso es tan importante que Juntos por el Cambio vaya para el lado más socialdemócrata y liberal. Es importante que sea liberal en lo económico, liberal en el comercio exterior sobre todo, y en su postura geopolítica para asociarse con los países de la OTAN, de CANSUC, con Israel, con aliados de Asia como Japón, Taiwán, Corea del Sur, Singapur también. O sea, eso es muy importante. Después, esa infiltración, bueno, espero que con el trabajo que estamos haciendo,
que el peronismo no logre mutar en esa nueva derecha, que logremos explicar a la gente. Sobre todo es muy importante que no destruyan el liberalismo. El mayor daño no es tanto para la derecha en sí, porque en Argentina nunca existió una fuerte cultura de derecha como en Estados Unidos, como con el Partido Republicano, sino es que el mayor daño es para el liberalismo. Si logran instalar esa idea de que el liberalismo argentino es patotero, es agresivo, es fascista, es mesiánico, es personalista, en vez de ser un liberalismo de origen masónico, republicano, basado en ideas, en fundamentos, en respeto por las ideas del prójimo, por respeto por la libertad de expresión. El liberalismo anglosajón. Claro, es el liberalismo anglosajón, por supuesto, es el liberalismo de nuestros próceres masones, del Verde, de Sarmiento, de Mitre, de Llaneda y de otros, de Echeverría, incluso, o sea, eran nuestros verdaderos próceres liberales, no eran esos patoteros paleoliberales que representa Milei y también toda la patota de Mastodon. Ellos no son liberalismo, es fascismo paleoliberal de Rothbard. Esa cosa de que le de frente. Muchos perfiles que se dicen ser la nueva derecha, liberales, y tienen de foto a Juan Manuel de Rosas. Por eso mismo es realmente patético. ¿Cómo pueden ser racistas liberales? Lo peor que hizo Milei es esa fusión, esa alianza con el partido del NOS de Gómez Centurión, que son directamente nacionalcatólicos, rosistas, hispanistas, racistas, rosistas, ultracatólicos, que históricamente odiaban a los liberales, los difamaban, los insultaban, algunos hasta los amenazaban, decían que había que expulsarlos o no sé qué cosa. Y ahora se han fusionado y militan para Milei, pero siguen odiando el liberalismo. Entonces hay gente que viene por afuera y ve esa mezcla horrenda, arcaica, hispanista, fascista, mitad peronista, y que aún así se autoproclama como liberal y piensa, ¿qué carajo es ese liberalismo? O sea, es una cosa de locos. Entonces, nuestro trabajo es explicar que el liberalismo no es eso. El liberalismo es bastante sencillo y viene de los valores del liberalismo clásico, de valores británicos y masónicos. O sea, basado en republicanismo, en constitución nacional liberal, en división de poderes, en la restricción justamente del poder estatal. Eso es liberalismo clásico, no esa cosa que niega las instituciones, que busca que el poder ejecutivo tenga poder ilimitado, que el poder judicial pierde importancia, que es justamente un obstáculo para el poder ejecutivo, como ya está sucediendo en Brasil, como ya sucedió en Rusia hace 20 años atrás. Entonces, todo eso tenemos que explicar, y en eso va a consistir nuestro trabajo en esos próximos 1 año y medio hasta las elecciones de octubre, porque son claves. En octubre de 2023 se va a jugar el futuro de Argentina por los siguientes 80, 100 años. O sea, no podemos desperdiciar esta gran oportunidad histórica de salir de esta pesadilla en la que ingresó Argentina desde el golpe del GO del 1943. O sea, si hacemos las cosas bien, se va a cerrar un ciclo nefasto de 80 años y vendrá una prosperidad por hace un siglo, esperemos. Lo que pasa es que hay que explicarle a la gente que existen dos corrientes. Una que supuestamente sería el liberalismo identitario, que para mí es un invento de alguna universidad jesuítica europea, mucho posterior a lo que fue el liberalismo angloparlante o anglosajón, que es de donde vienen las ideas del liberalismo clásico y también la Revolución Francesa, de la Ilustración. Entonces, todos aquellos movimientos o partidos de ultraderecha, como Vox, por ejemplo, van a hacer hincapié mucho, acuérdense en lo que les digo, van a hacer hincapié en la cuestión de recobrar ese anhelo del imperio español, es decir, recobrar el poder territorial. Recuerden lo que les dije, talasocracia versus telurocracia. Los nacionalistas son los que... No tenía las preguntas para Artem. Primero me dicen acá que pregunte por qué está fallando la eugenasia silenciosa. Después, ¿cómo es eso de que la red es de centro derecha? Y bueno, eso. Después sigo con lo otro. No entendí casi nada de lo que dijiste. No sé, son preguntas que me mandaron acá. Para Artem son. Bueno, pero ahora estoy... Bueno. Ahora estoy diciendo algo mucho más importante. A ver,
La gente no entiende la diferencia entre talasocracia y telurocracia, pero la geopolítica de Rusia sí lo sabe, y la geopolítica de Estados Unidos y la OTAN también. El verdugo, la sombra que nunca dejó en paz a la Unión Soviética y luego a la Rusia de Putin fue Brzezinski. Brzezinski era como el estratega geopolítico de la OTAN. Incluso estuvo presente durante el Euromaidán, es decir, él estuvo supervisando que el Euromaidán se diera como se tenía que dar, que se cayera el títere prorruso, etc. Lo opuesto a esa proyección geopolítica occidental es Alexander Dugin. Alexander Dugin utiliza la teoría del Heartland. El Heartland es defender y conquistar y mantenerse sobre la isla pivot o pivote, que sería la isla mundial. La frase es, el quien controle la isla mundial controlará el mundo. Bueno, talasocracia sería ese imperio que tuvo Inglaterra en su momento, que era básicamente el pilar del capitalismo de hoy en día. Exacto, bueno, completamente de acuerdo con eso. Y en cuanto a la teoría de Heartland, hay que tener también, mencionar a un filósofo, un escritor francés, ese que escribió el Arcofuturismo, ese libro, y te digo, Guillaume Faget, bueno, que hablaba de esta fusión entre Unión Europea y Rusia, de la cual también hablan muchos identitarios, nacionalistas blancos, identitarios de Europa, hablan de esa fusión entre Europa y Rusia y la presentan, dicen que, bueno, si eso se da, por ahí Unión Europea podrá gobernar sobre Rusia. No, no, va a ser diferente. Moscú, el KGB, el Kremlin, va a dominar a toda la Unión Europea, va a imponer una dictadura brutal y encima va a seguir sumando a países asiáticos de Asia Central, después sumará a Irán, después hará una alianza con China y toda Europa va a ser sometida. O sea, hay que tener muy en cuenta eso. Y todos esos grupos identitarios blancos son unos cómplices de esa política geoestratégica de Dugin, de esa patraña ideológica de ese identitarismo. O sea, les venden un discurso que parece coherente frente, bueno, a la inmigración, ponele africana o árabe que se da en Europa, que obviamente es molesta. Entonces entran esas ideologías trampa para defender unas políticas geoestratégicas de Alexander Dugin y bueno, toda esa infiltración de Kremlin de la KGB. Permitime terminar el tema de la cuestión de los jesuitas, de la orden jesuita, el hispanismo y lo anglosajón, porque tiene mucho que ver y ahí lo van a entender. La talasocracia era lo que representaba el imperio británico, el imperio de Inglaterra, que dominó ultramar por muchos años, siglos incluso, y que su mayor enemigo era España, obviamente. Yo, que vengo del nacionalismo, sé cómo piensa un nacionalista, sé cuál es su punto débil en su discurso. El nacionalista va a defender a ultranza que somos la herencia de España y del reino donde nunca se ponía el sol, ¿no es cierto? Pero yo ya no soy nacionalista, entonces puedo ver desde otro punto de vista o desde el otro extremo. Y entonces ahora me doy cuenta por qué un nacionalista siempre estuvo en contra del liberalismo o de la derecha liberal. Porque nacionalismo es tercera posición, es decir, no es ni comunista ni liberal, capitalista. Considera que ambas cosas son inventos de la usura judía o como le quieran llamar, masonería, etc. Entonces, ¿cómo puede ser que en aquello que se hace llamar la derecha alternativa o el nacionalismo aparezcan sujetos con imágenes de caudillos? Nosotros acá en Argentina decimos Juan Manuel de Rosas, que en los libros de historia era básicamente un dictador, un déspota, y que obviamente combatía a aquellos que representaban las ideas liberales, que eran los unitarios. Para que se den una idea, los que no viven en Argentina o que no son de Argentina, lo que nosotros vivimos acá como guerra civil en el pasado entre unitarios y federales era el equivalente de la Confederación y la Unión en Estados Unidos, entre los banqueros o la usura del norte, los empresarios industriales, etcétera, y los granjeros del sur.
la guerra de la secesión. Lo que aquí es el gaucho argentino era el equivalente a lo que fue el cowboy en Estados Unidos, un sujeto a veces analfabeto, forastero, nómada, que no sabía lo que era el concepto de nación, de Estado. Entonces a veces era amigo de los indígenas y a veces no. Y sin embargo llegaba el norte con el ferrocarril, con los esclavos chinos, etcétera, y arrasaba con todo en nombre del progreso. Bueno, aquí los unitarios hacían exactamente lo mismo, entonces un nacionalista está en contra de ese sector. Sin embargo, ahora con todo este curro o esta farsa, este híbrido de esta supuesta nueva derecha o alt-right, vemos que hay perfiles y trolls y jóvenes que creen que pueden unificar el liberalismo que siempre ha sido considerado por el nacionalismo verdadero como antipatrias, es decir, como apátridas, gente que nunca le importó el Estado argentino ni la nación argentina, sino que les importaban sus bolsillos y el progreso a nivel global, y que incluso estaban en contra de la masonería, los nacionalistas, y los que ellos consideraban antipatria eran los masones, eran los que pusieron a los presidentes en los países, etcétera. Bueno, entonces es ridículo encontrar que existen jóvenes que sigan esta corriente, que es una farsa, o sea, porque es lo mismo que les dije del nacional-bolchevismo ruso. Nunca iban a lograr que un fascista y un comunista sean amigos, no después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso el mismo Mussolini derivaba de la izquierda, pero creó su propia doctrina, su propia ideología, su propio partido y su propio movimiento, y después, antes de que fuesen militares o guerra, ya se mataban sangrientamente en las calles de Italia. De ahí el apodo de los camisas negras. Lo mismo pasó con Oswald Mosley en Inglaterra, el fascismo británico, y así sucesivamente. Entonces, es imposible que un nacionalista auténtico esté al lado de un liberal. Eso solamente ocurre en esta ficción, en esta farsa, en esta disidencia controlada que los rusos armaron para poder dejar solos y aislados a los patriotas y nacionalistas ucranianos. Es tan simple como eso. Entonces, si a ustedes, los que se hacen llamar derecha, les hicieron creer que van a vencer al globalismo, que van a vencer la globalización, que sus países van a ser soberanos, que van a tener independencia económica, todo es eslogan del peronismo. Eso no tiene nada que ver con el liberalismo ni internacional ni con el liberalismo argentino tradicional clásico. Nada más. Espectacular, Scope. Perfecto, School Republic. Bueno, hiciste un gran aporte, explicaste de forma tan sencilla, tan resumida, todo lo que la gente no entendía o apenas sospechaba. Lo explicaste de forma brillante, realmente muy explícita. Incluso yo aprendí muchísimas cosas, aunque sabía el 90% de todas las cuestiones, porque yo lo investigué, publiqué todo un libro que se llama La caída de la derecha populista, del mito de la derecha populista, pero aún así había cuestiones que no lo conocía, que lo tenía perdido de vista, y lo ha explicado de forma realmente tan brillante que, bueno, ahora mucha gente lo tendrá en cuenta, y propongo, por ejemplo, cada domingo hacer un space, quizás no tan extenso, de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, a lo mucho, para ir tratando diferentes temas de cuestiones geopolíticas, tal como lo hicimos con Rusia y Ucrania. También podemos enfocarnos, por ejemplo, en la infiltración del Partido Republicano por parte de lo que es el trumpismo, o, por ejemplo, cómo era la carrera profesional de Rothbard y cómo se infiltró primero al liberalismo con anarcocapitalismo en los años 60 y 70, y cómo desde el año 90 infiltró hasta toda la derecha populista. Bueno, creó ese híbrido desastroso de la derecha alt-right, derecha populista, que después causó estragos dentro del Partido Republicano, y después se extendió a Brasil, se extendió a Europa Occidental, se extendió a Argentina también, creando también metástasis. Podemos ir tocando y explicando esas cosas. En otros países podemos, por ejemplo, tocar la cuestión de Bolsonaro y de Brasil, de la geoestrategia de Brasil, todo lo que implica. Y así la gente se va a asomar, vamos a hacer cada vez más, vamos a explicar esas cosas a medida que nos acercamos a las elecciones. Entonces, permitime un dato sobre Brasil. Sí. Un dato sobre Brasil.
El Alexander Dugin o el Steve Bannon, el filósofo, el gestor de la geopolítica de Brasil, de la derecha o del conservadurismo de Brasil, era Olavo Carvalho, que ha muerto hace poco. Ese tipo tuvo la chance de poder debatir con Alexander Dugin y en su momento probablemente haya alertado a Bolsonaro de que no se tenía que juntar con los rusos. Sin embargo, hace un tiempo, yo no sé si creer tanto en las casualidades, pero hace un tiempo muy poco, reciente, ha muerto, y resulta que ahora, dentro de poco, seguramente Bolsonaro va a ir a reunirse con Putin. Para mí no es ninguna casualidad, es lo mismo que pasó con el avión, con el gobierno polaco que cayó en Smolensk, cerca de la masacre de Katyn, que justo casualidades así no existen. Para mí la KGB, que es experta en matar a testigos, matar a referentes políticos, matar a periodistas, matar a desertores de la propia FSB KGB. ahora, FSB. Sí, FSB, pero yo lo llamo KGB porque es un nombre más reconocido y que la gente lo entiende mejor. Pero es lo mismo, FSB es la heredera de la KGB, simplemente cambiaron las letras. Y con el GRU ni siquiera cambiaron el nombre, sigue siendo GRU. Entonces, para mí esas cosas no son ninguna casualidad. Yo escuché ese nombre de este influencer geopolítico que asesoraba a Bolsonaro en Brasil, era muy reconocido. Escuché que posiblemente iban a tener un debate con Dugin, pero nunca se dio. Así que si él tenía una visión geopolítica propia, independiente y se contraponía contra los intereses rusos, no me sorprende que lo limpiaron. O sea, con KGB es lo más común. Sí, por eso te digo, de todo Hispanoamérica, a pesar de que ellos no hablan en español, hablan en portugués, pero de todo lo que es Latinoamérica, etcétera, uno de los únicos filósofos así potentes con llegada internacional era Olavo Carvalho de Brasil. Y él era uno de los únicos que hacía videos en YouTube alertando de Alexander Dugin, de que Rusia y China de alguna forma querían conquistar Occidente. Y sin embargo, Bolsonaro, que no tuvo esa capacidad para escuchar, ahora resulta que va a reunirse con Putin. Va a ser lo mismo que Víctor Orbán y lo mismo que hizo Trump. A mí cuando me dicen, no, porque Estados Unidos, las relaciones con Rusia son las peores desde que está Trump. Mentira, mentira. O sea, si los rusos han festejado que Trump gobernara Estados Unidos. Y eso no significa que todo lo que es ultraderecha y demás en el mundo occidental sean cómplices, no, ni siquiera llegan a eso, porque para eso deberían estudiar y entender la geopolítica. Y algunos simplemente se fueron con los rusos porque estaban tan desesperados, no pueden contra el sistema de la globalización, porque la misma masa poblacional defiende ese modo de vida, la misma masa poblacional defiende el progresismo, el cambio climático, todo es masivo, además de la tecnología. Entonces, la única forma de llegar al poder es con caos, con violencia, con golpes de Estado, a la forma tradicional, como en el siglo XX. Entonces, obviamente, que necesitan un financiamiento grande y una protección, porque vos no podés hablar de judíos, masones y teorías de conspiración sin que te pase nada en Occidente. A un verdadero nacionalista le pasaba de todo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, esa protección la logran con Rusia, con Irán, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en Argentina, Adrián Salvucci podía hablar de todo lo que se le daba la gana, incluso la DAIA y organismos judíos lo intimaron, le hicieron demandas y acusaciones judiciales, y el tipo sigue como si nada, porque está protegido por todo el aparato peronista, está protegido por Irán, por Hezbollah y por el kirchnerismo, obviamente. Entonces, lo mismo pasa en todos los países, sea por izquierda o por derecha. Si tu objetivo es destruir el mundo progre, la globalización, ¿alguna vez han visto una película de ciencia ficción que sea ultra conservadora y de derecha? No. El Hollywood, el cine, les muestra todo el tiempo cómo va a ser el futuro de la humanidad. Las películas que muestran en la ciencia ficción no les muestran porque sí nada más. Algunas cosas tienen, tanto que les gustan las teorías de conspiración, no pueden considerar esto una cosa descabellada. Todo lo que nos muestran en la televisión es básicamente prepararnos mentalmente para las cosas que van a pasar, los grandes acontecimientos que se vayan a dar en la humanidad. Y yo no vi nunca, a mí me gusta la ciencia ficción desde Isaac Asimov en adelante, y nunca he visto una película que sea
un régimen o un nacionalismo o que el mundo esté gobernado, que no sea una globalización, que no sea multicultural, que no sea progre. Entonces, ¿por qué van en contra de la corriente? Ir en contra de la corriente tiene su precio, se lo estoy diciendo yo que soy un ex nacionalista. Entonces, si van en contra de la corriente, no digan que lo hacen por sus países, porque ya está probado de que no van a hacer nada por sus países. O sea, los van a dejar llegar al poder, por ejemplo, como Trump o como Bolsonaro, pero esos eran como, digamos, chivos expiatorios. O sea, desde ahí es de donde financian al resto de los partidos pequeños de los países pequeños. Pero pasó con Orbán, con Bolsonaro, puede pasar con Le Pen en Francia, pero de ahí no va a pasar con Abascal en España, pero de ahí no va a pasar todo lo que es Latinoamérica, llámenle estar condenado o estar destinado, da igual. Está destinado o condenado a ser países desarrollados o a ser países subdesarrollados. Y con nacionalismo y populismo, el mundo los va a ver como simples pedazos de tierra donde hacer transacciones, donde sacar recursos. Yo mismo lo entendí cuando era nacionalista. Yo dije, si no aprovechamos la última oportunidad de que Argentina sea desarrollada y que tenga infraestructura, el mundo entero, las grandes potencias nos van a ver como un pedazo de tierra donde cada uno viene y se reparte lo suyo y se llevan y meten máquinas y sacan. Entonces, al final, aquellos que dicen que van a generar violencia, caos, que van a derrocar a un gobierno progre o que van en contra de la democracia porque es degenerada, etc., lo único que están haciendo es un mal al país en el que viven. Porque la única forma de que un país se desarrolle es estando conectado a esa globalización. Ahora, si les han prometido un nuevo sistema económico mundial, bueno, ahí tendremos que ver. ¿Qué le proponen los rusos? ¿Que va a desaparecer el dólar y que va a ser el rublo, la moneda que maneje toda la economía del mundo? No lo creo. No lo creo porque ni siquiera pueden levantarse todavía de las sanciones que le puso Occidente cuando anexaron Crimea. Y aún así se están envalentonando otra vez en tema de Ucrania, a riesgo de que lo saquen incluso del sistema SWIFT, que es la banca internacional de Europa y de Occidente. ¿De qué iban a vivir solamente? ¿Del petróleo? O sea, les han hecho creer que es una cuestión de autarquías. Eso era en el siglo XX, o sea, llegaron tarde. Es como si ustedes me dicen, venís a defender la democracia, ya es tarde, ya la gente se cansó de la democracia. Y entonces yo te voy a decir, venís a jugar al nacionalista, ya es tarde, eso era en el siglo XX. Perfecto, bueno, existe un gran aporte, un aporte impresionante, y más viniendo de un nacionalismo, porque vos lo viviste en carne propia, sabes cómo es, lo entendiste, o sea, realmente hay muy poca gente que militando en el nacionalismo ha llegado a esa postura tan sabia a la que llegaste vos, o sea, admitís que es mejor apostar por un occidente progresista, progre socialdemócrata, y dejar de lado todas esas tonterías nacionalistas o libertarias antisistema, para tomar una postura seria y apostar por el futuro de nuestro país, en vez de perder el tiempo como siguen perdiendo esos jóvenes que simplemente no conocen el rumbo, caen víctimas de una manipulación, porque es lo que hacen, caen víctimas en la red de influencers pagados, entrenados por la red que formó Dugin, la KGB de Putin, y a través de otros intermediarios como Maslatón, como los punteros peronistas, como las barabravas de Osos y muchos más, caen en ese, creyendo que ese es el movimiento de la resistencia, de antisistema, que van a derrumbar a esa socialdemocracia podrida, porque realmente están convencidos que el occidente está podrido y que lo van a poder simplemente derrocar. Los gobiernos piensan que, por ejemplo, Trudeau en Canadá es débil, piensan que Macron en Francia es débil, piensan que el gobierno español de Pedro Sánchez es débil y que lo van a derribar, pero se van a sorprender y desilusionar en pocos años al darse cuenta que el occidente es más fuerte que nunca. De hecho, al quedar derrotado Rusia en ese conflicto geopolítico y pocos años después, más para final de esa década, al quedar derrotada China, quedar en segundo, en tercer lugar, se van a desilusionar entendiendo que el occidente no era tan débil como ellos pensaban, y que toda esa tontería ideológica que milita esa gente van a entender que no llegaron a nada, que simplemente desperdiciaron su tiempo, muy valioso tiempo,
en vez de aprender, por ejemplo, carreras tecnológicas para esa era digital de la industria 4.0, militaban tonterías, seguían estudiando carreras obsoletas, inspirándose en Milei y en su economía, estudiando economía que no tiene futuro. En 4 años, un economista no sabrá dónde trabajar, porque los algoritmos de la inteligencia artificial lo van a hacer todo. Entonces esa gente se dará cuenta en 5 años que ha perdido tiempo y que ha quedado en la vereda, no encontraron su rumbo y no sabrán qué hacer. Por eso es importante advertirlos ahora, para que al menos los que no nos harán casos entenderán en 5 años que simplemente perdieron tiempo militando por charlatanes. Y propongo hacer un space así, no tanto extenso, de 1 hora y media a lo mucho. Cada domingo podemos hacer a las 22 horas un space sobre geopolítica, con School República, con Rainer y con algún otro participante que quiera. O sea, vamos a aceptar a cualquiera, pero sin escándalos, sin interrupciones como nos hicieron esos chicos, como obviamente mandó Mastodon, pero bueno, igual fue divertido, fue necesario. Así que, bueno, agradezco a todos nuestros... Me están cagando puteadas como nunca en la vida. O sea, no sé si les parece, dejamos que gente educada pregunte lo que quiera decir o reclamar lo que quiera reclamar rápido y de forma educada y cerramos. Cero drama. Perfecto, excelente. Sí, vamos a hacer de ese modo, me parece excelente. Bueno, acá Alfredo es uno de los que nos reclamó censura. Chicos, no hay censura, hay como 40 o 50 tipos a las puteadas, así que paciencia. Exacto, yo siendo admin banqué los insultos de Iñaki, de Eugenia Rolón y de Tupsi, que me dijeron de todo, yo los escuché tranquilamente. O sea, no tengo problema con que me insulten y demás, eso les va a perjudicar más a ellos que a mí. Y así que bueno, este space está abierto, es sin censura, está abierto para todos. No pude habilitar solicitudes porque bueno, el orador de este space era el School Republic. No alcanzaba el tiempo para todo. Sé que mucha gente quedó con ganas de participar. Lo dejamos para el próximo domingo. Vamos a seguir profundizando ese tema y ahí sí daremos más espacio para la gente que quiera hacer su pregunta, hacer su aporte o simplemente expresar su punto de vista, aún que vaya en contra de absolutamente todo lo que decimos. O sea, hay libertad total de opinión, pueden decir lo que quieran. O sea, somos liberales clásicos, somos liberales progresistas, respetamos todas las opiniones de cualquier tipo. Pueden preguntar lo que quieran después. Yo invité, hasta el próximo domingo. Invité en un espacio de más temprano, había estado en uno que estaba organizado por gente de Vox, por lo que veía en sus perfiles. Algunos fueron reticentes a lo que decía y los invité igual, les dije, yo necesito y quiero debatir con prorrusos. Estoy acostumbrado a debatir con la propaganda prorrusa, tanto cuando era nacionalista como ahora que defiendo la socialdemocracia. Indirectamente estoy defendiendo la socialdemocracia, el mundo occidental, la globalización. Pero aquí no han venido prorrusos a debatir ni a defender la postura de Ucrania. Aunque puertas adentro seguramente trabajan para el peronismo y como ya les dije, el peronismo trabaja para los rusos. Sí, porque como digo, si tiene un problema con uno u otro administrador fuera del espacio, o sea, arréglenlo fuera del espacio, a mí no me interesa el problema que tengan con Artem, lo solucionan con Artem fuera de... Si la idea es que venga gente de todos los países, incluso si venía entraba gente de habla inglesa, que alguien oficiara de traductor para poder interactuar y estar más informado. Pero el puterío barato local es justamente lo que busco evitar, porque el puterío barato, el amarillismo, es lo que ha hecho que las elecciones sean paupérrimas en Argentina. Y especialmente estos jóvenes que vinieron a insultar y que tienen todo es casi como un programa de Chimento sus espacios. Ya se conocen todos, por eso digo puterío porteño a veces, porque son entre youtubers, analistas y demás, que todos están metidos con los partidos de la oposición o les arrastran el ala para que el PRO o algún político que esté de alguna forma haciendo ruido en el momento, en el caso de Patricia Bullrich, por ejemplo, entonces tratan de arrastrar a los políticos, que son gente grande y que tienen sus estrategias. El PRO tiene sus estrategias, tiene que ganar tanto por izquierda como por derecha población, para luego volver al poder en el 2023. Porque el Mauricio Macri y su plataforma política es la que tiene el respaldo internacional. No existe otra fuerza política en Argentina. Todo lo demás es peronismo o radicalismo mafioso.
Solo lo que está dentro de Juntos por el Cambio, incluyendo los liberales que ha sumado con López Murphy, es lo potable para la sociedad argentina y para desarrollar el país. El resto juegan otros intereses, y eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, si uno se considera liberal, no me puede parafrasear o defender todo este circo de la nueva derecha, porque en todo caso que vengan y debatan y defiendan su tan amada nueva derecha. Eso es lo que tiene que quedar claro. Defienden una nueva derecha con un hispanismo, con un nacionalismo híbrido, con complicidad de no decir nada sobre Putin, porque supuestamente Putin es el zar cristiano ortodoxo antiprogres. Y al final terminan siendo cómplices de la destrucción del mismo Occidente que quieren salvar. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y de ahí en más, aprendan a defender sus posturas. Yo voy a defender la postura de Occidente, y del libre mercado, del capitalismo, y no me importa si hay un Biden o un Trump en Estados Unidos, porque al final Estados Unidos está manejado por el status quo, y el status quo está compuesto tanto por republicanos como por demócratas. Y cuando aparece un demócrata o un republicano que quiere jugar al caudillo populista, al Hitler, al Franco, al Perón, al Chávez, bueno, el mismo status quo se encarga de sacarlo, y es lo que le pasó a Trump. Usaron los instrumentos de la democracia, sea fraude o no sea fraude, y se lo sacaron de encima. Ahora si quiere jugar al caudillo y hacer su propio partido, cosa de él. Nada más. Perfecto, bueno, excelente aporte, totalmente de acuerdo. Bueno, exponiendo justamente esas incoherencias de la nueva derecha que tiene a hispanistas, tiene a nacionalistas católicos, tiene a otras sectas, desde evangélicas hasta ultracatólicas de diferentes tramas, con todas esas incoherencias, como decís, que ignoran, por ejemplo, la participación de Putin. No dice nada, porque al ser zar ortodoxo no es intocable, no se puede cuestionarlo. Te das cuenta que esta gente no es sincera, que mienten, que ocultan cosas, e incluso cuando los encaras, que cuando estuvieron Tupsi, Iñaki, Rolón, estuvieron aquí, en vez de hablar de temas geopolíticos, hablaban de un puterío, de no sé qué foto, de unas cosas completamente poco serias. Son presas de su propia exposición mediática que decidieron ejecutar para jugar a la derecha alternativa al estilo anglosajón. Y eso de los gozos gordos monstruosos y toda esa red de trolls o de perfiles trolls truchos con imágenes que no son las de ellos, ni tampoco con una temática seria de la política local, sino que juegan, por ejemplo, a tirar hashtag en apoyo a Trump. ¿A quién le importa? O sea, la única forma es de que en realidad tuviesen contacto con la administración de Trump. De lo contrario, era una ridiculez. Aquí el país estaba prendiendo fuego, aquí las elecciones eran de vida o muerte y ellos boludeando, ya que queremos ser tan vulgares, boludeando, haciendo estupideces, opinando de cosas que ni saben. O sea, existe, por ejemplo, un medio que se llama La Derecha Diario. La Derecha Diario que va a terminar siendo una filial del partido de Bolsonaro, porque de hecho incluso tienen contacto con el hijo de Bolsonaro. Resulta que La Derecha Diario, o sea, y al igual que cualquier otro pseudo periodismo, o sea, no saben diferenciar la seriedad profesional de un trabajo periodístico con sus emocionalidades y con sus fanatismos, y sus sueños húmedos. Está todo manejado, entre comillas, por centennials. No, esos centennials en todo caso son la carne de cañón del peronismo argentino. Exacto. Bueno, chicos, yo ya voy a despedirme porque tengo que ir, ya son 2 de la noche. Y bueno, vamos a programar otro space, si quieren, si les parece bien, para el domingo a las 21:30, a las 22, más o menos. Lo hacemos más corto porque se fue extenso, para no gastar tanto tiempo a la gente. Y podemos, por ejemplo, hacerlo más específico y concentrarnos en algunos temas, ya sea solo de Rusia o de Estados Unidos o de Brasil o de Francia o en la política interna de España, o en hispanismo, por ejemplo, en la cosmovisión y geoestrategia hispanista, y ir profundizando esos temas cada uno por semana. Y así para que la gente se acerque, escuche nuestras opiniones, y así dentro de 3-4 meses por ahí lo expondremos todo. Así bueno, que si le parece bien, bueno, me despido claro también. Que vamos a tener menos tolerancia con los maleducados. O sea, vengan a expresarse con libertad, pero no con falta de respeto, ¿no?
No, por supuesto, la falta de respeto no tiene que ser tolerada. Si alguien viene con gritos, con histeria y no quiere debatir y grita, sigue gritando, bueno, tendrá que irse. En ese caso, sí. Y es para hablar tranquilamente, de forma respetuosa, puede defender cualquier punto que quiere, pero con respeto y sin histeria, sin gritos. Bueno, excelente, muchachos. Bueno, un abrazo para todos, que tengan una buena semana. Excelente. Bueno, hubo unas personas que mandaron solicitudes y no pudieron hablar. Bueno, les prometo que el próximo domingo podrán expresarse y hablar. Simplemente no quedó tiempo. Así que le agradezco muchísimo a School República por tan impecable oración. Realmente superó todas mis expectativas. Un genio, realmente un gran investigador, un orador, un experto, un estratega. Brillante, realmente brillante. Me sacó el sombrero. Le agradezco muchísimo y también agradezco mucho a mi compañero Rainer, que también por su colaboración, por sus aportes, fue excelente. Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Chao, muchachos. Buenas noches. Abrazo para todos. Buenas noches. Abrazo para todos. Abrazo. Saludos a los presentes que estuvieron.